bueno, doy la bienvenida a este foro virtual que está a cargo de Mara Soriano del IGE, Geomología para Joyeros y Selección de Uso de Gemas. Bueno, comentarles que el IGE es un instituto geomológico español, que es una asociación sin ánimos de lucro fundada en 1967 con el objetivo de promover el conocimiento de la geomología y crear un laboratorio gemológico, ¿no? De certificado y análisis cuyos certificados gozan de reconocimientos y prestigios a nivel nacional e internacional. Comentarles de que esta es una de todas las actividades que vamos a ir dando durante todo el año previo a nuestro congreso. Comentarles que nuestro congreso va a ser el 1 al 4 de octubre, que ya este mes vamos a dar ya el lugar donde se va a dar nuestro congreso, ¿no? Y bueno, ante todo, agradecer al IGE por esta oportunidad que nos está dando a todos para poder capacitarnos, ¿no? El objetivo del comité es no solo capacitarnos nosotros como comité, sino capacitarnos a todo el sector, ¿no? Bueno, más que todo, darles la bienvenida y, bueno, Melissa, te doy la palabra. Muchas gracias, Stephanie, por tus palabras. Y bueno, agradecemos a todos. Tenemos 116 personas conectadas el día de hoy. Esperamos que disfruten mucho la charla y sin más, le quiero dar la palabra a nuestra expositora del día de hoy, que es Mara Soriano. Buenos días. Espero que me escuchen bien. Soy Mara Soriano, profesora del Instituto Gemológico Español, y estoy encantada que nos hayan invitado a participar en este 7º Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería y poder compartir con ustedes esta breve charla de gemología aplicada al diseño de joyas. El Instituto Gemológico Español, como Stephanie muy amablemente ya nos ha presentado, llevamos 56 años formando alumnos en gemología y somos la mayor escuela de habla hispana con una amplia presencia en Latinoamérica. También somos miembro fundador de la Federación Europea de Educación Gemológica, la FEG. La FEG reúne a las mejores escuelas europeas y vela por la calidad de la enseñanza. Bueno, terminando la presentación, lo que me gustaría es, vamos a empezar a compartir para que ya empecemos a lo importante. Vamos para allá. Damos un segundito que se abra y listo. Bueno, yo además de ser gemóloga, también soy diseñadora de joyas. Y me di cuenta que junto con todas las joyeras que trabajaban conmigo, que muchas veces nos faltaba la información básica esencial, tanto para sacar el mayor partido de las gemas como para no cometer errores. Bueno, pues con esta charla vamos a tocar un poquito esos temas. Hoy en día las gemas son más populares que nunca. La variedad de colores, los efectos ópticos, también los nuevos tipos de talla, todo eso nos proporcionan a nosotros como diseñadores y joyeros ilimitadas posibilidades, tanto para crear joyas distintivas, desde las más clásicas a las más vanguardistas, con los nuevos diseños de talla, que no sé si ustedes los conocen, que se llaman Designer's Cut o tallas de precisión. Esta popularidad que tienen las gemas de color o las piedras preciosas no es nada nuevo. Ya desde los inicios de la civilización se remonta esta utilización de piedras preciosas en joyería. De hecho, los arqueólogos han encontrado joyería de ámbar y jade ya desde el periodo neolítico, es decir, desde la edad de piedra. Este deseo que tenemos por lo bello, el deseo que tenemos por adornarnos, el amor por los colores y por lo brillante está inscrito en nuestra naturaleza. Automáticamente nos atraen todas estas propiedades. A lo largo de la historia, las piedras preciosas han capturado nuestra imaginación. No sé si alguno de ustedes reconoce lo que están viendo en la pantalla. Es el famosísimo diamante Hope. ¿Por qué digo que han capturado nuestra imaginación? Porque alrededor de ello construimos historias, construimos leyendas. Y este magnífico diamante azul de casi 46 quilates está rodeado de todo ello. De hecho, se decía que a quien lo poseía le iba a traer mala suerte y desgracias. La que están viendo ustedes aquí es Evelyn Walsh, pues yo no creo que tuviera tan mala suerte, era una millonaria. Y también nos sirve esta imagen para ver el tamaño que tiene este diamante azul.
Lo podemos ver en su cuello. Para ser un diamante azul es extraordinario que sea 46 quilates. Pero bueno, esta leyenda de desgracias también se remonta un poquito más allá hasta sus anteriores dueños. Este diamante Hope en un principio se conocía como Le Bleu en Francia y pertenecía a la corona francesa. Y como lo ven ustedes aquí, estaba montado en esta pieza de joyería que era el tolsón de oro. Bueno, esta pieza desgraciadamente se perdió en la Revolución Francesa y desde ahí empezó a circular toda la mala suerte alrededor de este diamante. Además de despertar nuestra imaginación, han sido objeto de pasión y deseo. Y qué mejor ejemplo de esto que la relación de las esmeraldas del Nuevo Mundo y el Imperio Español del siglo XVII. Nunca antes en Europa se habían visto esmeraldas de esa calidad, de ese color. Y para muestra, esta que están viendo aquí. Estas esmeraldas se conocen como los 9 pilares de los Andes y se subastaron en el 2017. Eran solo una muestra de todo lo que traían en los galeones de, como se dice, del Nuevo Mundo a España. Bueno, estas esmeraldas se encontraron en el hundimiento de este galeón que es muy famoso, que se llama Nuestra Señora de Atocha. Nuestra Señora de Atocha se hundió en 1622 frente a las costas de Florida y contenía más de 6,000 piezas como estas hermosísimas esmeraldas. Si nos ponemos a pensar que este era solamente un galeón de los cientos que hacían el viaje 2 veces al año, nos podemos imaginar la cantidad de gemas que inundó el mercado europeo. Otro ejemplo de una vida muy tumultuosa es la que ha tenido esta famosísima perla que se llama la perla La Peregrina. Esta perla se encontró primero en Panamá, formó parte también de las joyas de la corona española y terminó en el cuello de una actriz hollywoodense muy famosa, Elizabeth Taylor. Bueno, Elizabeth Taylor es famosa por su amor a las piezas de joyería, a las piezas famosas, y cuando falleció se subastaron se subastaron sus joyas, entre ellas esta perla La Peregrina que ustedes ven aquí en la imagen, que estaba montada en un collar de Cartier. Bueno, en su momento se vendió por 11 millones de dólares y no ha sido la perla más cara, la perla natural más cara, esta de aquí. Esta de aquí, que también perteneció a la corona francesa. Esta no se perdió en la Revolución Francesa, sino que pasó de heredero en heredero y se subastó en el 2018 por la pequeña suma de 36 millones de euros. Por eso digo que han sido objeto de pasión y deseo. Por supuesto que se han valorado por su belleza, como este magnífico zafiro. Este zafiro se le conoce como el zafiro Logan y es un poquito más grande que el diamante azul que vimos. Este es de 423 quilates y se encontró en Sri Lanka, lo que antes se conocía como Ceilán. Pero como les decía, claro que por supuesto los valoramos por su belleza, pero también por su significado, por lo que simbolizan. Este anillo, no sé si ustedes lo reconocen, es un anillo de obispo, simboliza poder y es el que usan los obispos con una amatista, que es la piedra que estamos viendo, en la mano derecha para bendecir. También eran las gemas como una especie de marketing. Ustedes están viendo aquí un retrato de Isabel I de Inglaterra. Estos retratos era la manera de hacerse publicidad, ¿vale?, de la realeza en esa época. Y este retrato, que se conoce como el retrato del armiño, podemos ver que Isabel tenía en cualquier lugar que podía perlas. Las perlas que hemos visto, los precios que alcanzan ahora, pero siempre han tenido un valor muy alto, pues tiene perlas donde las ha podido colocar en sus orejas, en su cabello, en su tocado, en su vestido podemos ver estas collares de perla. Por lo tanto, simbolizan poder. Solo una reina podía permitirse el lujo de llevar tantas perlas. También simbolizan riqueza. Y eso que ven ustedes es el cetro de la corona británica. Los que hayan visto, bueno, las noticias y hayan visto la coronación de Charles, bueno, pues lo vieron en su mano. Este cetro tiene esta gema tan grande que logran ustedes ver, que se llama el Cullinan. El Cullinan es uno de los diamantes más grandes que se han encontrado. Era parte de una roca que originalmente pesaba en bruto más de 3,000 quilates. Cuando se tallaron y se cortaron, la piedra más grande, la que están viendo ustedes ahorita, que pesa más de 500 quilates. Por supuesto, simboliza riqueza.
Y ese símbolo de riqueza no es solo en Occidente, también en Oriente. Podemos ver este retrato de un marajá que está cubierto tanto de perlas como de diamantes. Y además de poder, riqueza, simbolizan amor. Pero vamos a ver más adelante por qué. También se creía que poseían poderes mágicos y que proporcionaban a quien las poseyera, en forma de talismanes o amuletos, determinados atributos. Están viendo ustedes un collar de amatista. Bueno, pues en la antigüedad se creía que las amatistas prevenían la embriagadez, es decir, que te emborracharas. De hecho, el nombre de ametistos viene de la palabra griega de estar sobrio. También, por supuesto, se creía que evitaban enfermedades, ayudaban a la fertilidad o evitaban el famoso mal de ojo. Esta fuerte atracción que sentimos hoy en día por las gemas no puede ser explicada solamente por su belleza, sino también por ese fuerte componente cultural, todo lo que les he estado hablando. Este componente cultural sigue siendo relevante hoy en día. Estas gemas que están viendo ustedes son jade. Este color de jade es la calidad más alta del jade. Estamos hablando que es el jade imperial. Si yo llego a tener una pieza de jade de esta calidad, no la voy a subastar ni en Norteamérica, en Estados Unidos, ni en Europa. Me voy a ir a Hong Kong. ¿Por qué? Porque para las culturas orientales, el jade hoy en día, además de representar prosperidad, sabiduría, representa la inmortalidad. Pero ¿por qué gemología? ¿Por qué le estoy dando esta charla hoy? En la actualidad, tener conocimiento sobre gemología es clave, tanto a la hora de comprar o a la hora de trabajar con gemas. Es muy importante comprender las propiedades únicas de cada gema para aprovecharlas al máximo. Cuando estamos nosotros diseñando una pieza de joyería con gemas, además de incluir, por supuesto, los aspectos estéticos, es importante considerar tanto las propiedades gemológicas cuando estamos planificando, tanto cuando estamos ejecutando en la astillera nuestra pieza, como el diseño final. Tenemos que saber qué tipo de pieza podemos montar esa gema, qué tipo de engaste podemos usar, qué cuidados tenemos que tener cuando estamos trabajando con ella para evitar errores. Esto que está usted viendo aquí en el medio se llama que es un diamante pasado de fuego. ¿Qué quiere decir? Que seguramente se hizo un arreglo, se trató de achicar o agrandar este anillo que tenía montada este diamante y con simplemente el calor del soplete de joyero se empezó a quemar la superficie de este diamante. Esto que ven ustedes llaman manchas de fuego, no es algo tan grave, con un repulido podemos volver a recuperar el brillo. ¿Qué sí es grave? Cuando estamos haciendo arreglos con diamantes, lo que tenemos que evitar es el choque térmico ante todo. Un choque térmico puede hacer una fisura que ya tenía ese diamante mucho más grande y ahí sí estamos haciendo que esta piedra valga muchísimo dinero, menos. Por otro lado, ustedes tienen la suerte, y no lo saben, de vivir en una época donde tienen a su disposición más materiales gemológicos que nunca antes. Todo esto se debe a que se han descubierto nuevos materiales. En los 70 se descubrió esta maravillosa gema que se llama la tanzanita. Se descubrió en África, en Tanzania, como en su nombre lo dice, en las colinas de Merelani, a los pies del Kilimanjaro. Esta tanzanita en su momento se pensó que eran zafiros, pero tienen una propiedad que no lo tienen zafiros, tienen un tricoísmo muy fuerte. Es decir, según la dirección que le entra la luz, la vamos a ver violeta o azulada. También en África y en los 70 se descubrió la saborita. La saborita, como ven, tiene un color que puede competir perfectamente con una esmeralda. También en África se descubrieron estos maravillosos granates, los granates malaya, que los colores pueden variar entre albaricoque, rosados, dorados. En esta presentación vamos a ver que los granates no solo son los granates rojos, los granates violetas a lo que estamos acostumbrados, sino que se van a presentar en variedades con muchos más colores. En los 90 también se descubrió otro granate, los granates de Mali. La imagen no deja ver la bonita dispersión que presenta esta gema. Dispersión es cuando la movemos, va a tener reflejos de colores espectrales, reflejos de arcoíris.
También se han descubierto colores en gemas que ya se conocían, como por ejemplo las turmalinas. Las turmalinas es una gema, que también vamos a volver a ver al final de la presentación, que presenta casi toda la gama de colores que se puedan imaginar. Bueno, pues hasta los 80s no se había descubierto estos colores neón. Ustedes están viendo las turmalinas Paraíba. Hoy en día son muy populares porque son muy escasas, además de su magnífico color, y su precio puede variar de las de buena calidad entre unos 10,000 y 15,000 dólares por quilate. También cada día es más sofisticada la tecnología de las gemas sintéticas. Las gemas sintéticas, me gustaría hacer aquí una pequeña pausa, es una arma de doble filo. Yo creo que también le quiten ustedes la parte negativa a las gemas sintéticas. Las gemas sintéticas, y lo volveré a enfatizar más adelante, tienen las mismas propiedades físicas y ópticas y estructura que las gemas naturales. Pueden ser una muy buena opción en piezas de joyería en las cuales no podemos pagar, ¿vale? Una gema con las calidades que nuestro cliente nos está pidiendo. Siempre que seamos transparentes, tanto en la compra como en la venta, es una muy buena opción. ¿Qué problema pueden llegar a tener las gemas sintéticas? Lo que comentaba, cuando no hay transparencia. Ha mejorado su calidad notablemente, por lo que lo son también cada vez más difíciles de distinguir. En el mercado se venden, lo que están viendo ustedes en la imagen, estos aparatitos que son muy cómodos, que se llaman Diamond Tester. El Diamond Tester usa la propiedad del diamante, que es un excelente conductor térmico, para separarlo de sus imitaciones. Estos Diamond Tester, cuando lo colocamos encima de una gema, nos emite un pitidito, si es un diamante, o pipipi, si es una imitación. Desgraciadamente hay gemas que sí van a presentar la misma conductividad térmica como sucede con la moisanita. La moisanita es una imitación bastante reciente en el mercado de las joyas. Estamos hablando que a partir de los 90 ya la empezamos a encontrar en más cantidades y se podrían confundir con este aparatito pensando que era un diamante. Pero si tienes unos mínimos conocimientos, sabes que es con solo una lupa de joyero la vas a poder separar, porque la moisanita presenta lo que están viendo en la imagen, una alta birrefringencia, estas aristas dobles que ven ustedes en la foto. También es importante que ustedes sean conscientes de todos los tratamientos a los que son sometidas las gemas y sobre todo cuáles son los efectos en el material. La imagen que ven es una esmeralda sin tratar y con tratamiento. El tratamiento que tiene no es un tratamiento muy tecnológico, de hecho se piensa que se lleva haciendo desde la época romana, que es el aceitado. Es el relleno de esmeraldas que puede ser con aceites, con resinas, y vemos la diferencia, cómo la luz ya no parte cuando cruza las fisuras, sino se ve un color mucho más homogéneo. También hay muchos nuevos tratamientos que cada vez son más difíciles de detectar y nos pueden pasar totalmente desapercibidos. Y uno de ellos es el que le da color a los diamantes para tratar de crear diamantes fancy. Diamantes fancy son todos aquellos diamantes que tienen un color muy intenso. Estoy hablando de diamantes azules, diamantes rosas, diamantes amarillos, diamantes verdes o diamantes azules como el que vieron al principio de la presentación, como el diamante Hope. Estos diamantes son los más raros de todos los diamantes. Estamos hablando que puede ser el 1% menos de toda la producción de diamantes mundial. Estos diamantes, al ser tan raros, alcanzan unos precios exorbitantes, pudiéndose encontrar en subasta que se vendan por 4 o 3 millones de dólares el quilate, no el diamante. Por lo tanto, se han creado muchos tratamientos para tratar de darles esos colores. Y si no tenemos un laboratorio gemológico, es muy difícil de separarlos de los naturales. Las gemas tratadas, al igual que las gemas sintéticas, son una manera de aumentar la oferta y de hacer accesibles gemas que de otra manera no lo serían. Lo único que hay que considerar que ciertos tratamientos también son graves. Son tratamientos que, número uno, no son estables y a lo mejor a lo largo del tiempo podrían decaer, ¿vale? O se podrían desintegrar. Y también estos tratamientos más graves nos tienen que avisar cuando los hacen. Un ejemplo es esto de aquí. Esto de aquí antes se conocía como un rubí tratado con vidrio de plomo.
Hoy en día, la CIPJO, que es por así decirlo, las Naciones Unidas de todos los que tenemos que ver en joyería, ha decretado, cuando tiene sus estándares de cómo debemos de llamar correctamente las gemas, que esto se debería llamar ya un material manufacturado. Tiene tanto material, es decir, tanto vidrio de plomo, que ya no está considerado que está hecho por la madre naturaleza. Este es un tratamiento grave, este es un tratamiento que nos deberían de informar, además de que el precio no tiene nada que ver con un corindón natural y puede degradarse. Este relleno de vidrio de plomo es tan sensible que solamente el jugo de un limón lo puede empezar a desintegrar. También cada vez hay más imitaciones. ¿Qué decir de las imitaciones del diamante? Tanto imitaciones naturales como imitaciones artificiales. Ya hemos hablado de la circonita, perdón, de la moisanita, pero también la circonita. La circonita ha sido una de las mejores imitaciones que ha tenido el diamante. Pero no solo hay circonitas, hay espinelas incoloras, corindones incoloros, circones, topacios. Y no solo lo vamos a encontrar así, tallado en la talla redonda brillante, sino también lo vamos a encontrar así. Esto es un topacio que ha sido tallado para imitar la forma de cristalización muy habitual dentro de los diamantes. Es normal que nosotros encontremos tanto en las minas como en los depósitos aluviales diamantes formando esta doble pirámide, ¿vale? Que se llama un octaedro. Bueno, pues se han tomado la molestia de retallar este topacio para que parezca un diamante, un poquito con el ánimo de engañar. Finalmente, muchas gemas se van a parecer entre sí. Es muy difícil identificar una gema solo por el color. Ejemplos que tienen ustedes aquí de gemas rojas. Tenemos tanto granates como corindones. Cuando yo digo corindones, me refiero tanto al corindón rubí, que es cuando el corindón tiene el color rojo, como el corindón zafiro, que es el momento que tiene el color azul. Pero bueno, también de esto se los hablaré más adelante. Bueno, también que tenemos aquí espinelas, tenemos muchos tipos de gema que ese color rojo se puede llegar a confundir. Tanto es así que lo que ven en la imagen se consideró durante siglos como un rubí y es una espinela. Tanto es así que el nombre era el rubí del príncipe Timur y son unas magníficas espinelas. Pero no solo con el color rojo, si hablamos del color azul, aquí tenemos desde aguamarinas, topacios, corindones zafiro, como les decía, cuando son azules se llaman zafiro, tanzanitas, colores verdes, del color que queramos, siempre va a haber por lo menos 3 o más gemas del mismo color, del verde, del violeta. Esto es una muy buena noticia para todos ustedes joyeras o diseñadoras, porque se pueden hacer diseños muy completos y muy atractivas, pero por otro lado nos hace un poco vulnerables porque es muy difícil su identificación. Es vital capacitarse, conocer las propiedades y cualidades de los materiales que vamos a manejar. Están viendo ustedes en la imagen tanto un vidrio, un material sintético y dos materiales que son totalmente dos especies mineralógicas diferentes y solo por el color, otra vez, es muy difícil separarlos. Es muy importante que dependamos de nuestros propios conocimientos. ¿Qué es la gemología? Bueno, la gemología es la ciencia que estudia los materiales gemológicos. Suena un poco redundante, pero con materiales gemológicos lo que quiero decir es piedras preciosas, gemas, pero también materiales orgánicos, como son las perlas, y materiales inorgánicos, como podría ser el lapislázuli. El lapislázuli no es una piedra preciosa porque está constituido de más de un mineral, por lo tanto ya es denominado como roca, ¿vale? Puede ser una roca ornamental. La gemología es una ciencia aplicada, es decir, además de toda la teoría, va a tener fines prácticos, es multidisciplinar, vamos a tocar un poquito de muchos temas y es relativamente joven. ¿Por qué digo esto? El Instituto Gemológico Español se formó en 1967. Y nuestra contraparte, que es la GIA, que seguramente ustedes han oído hablar de ella, se formó en 1931, es decir, no hace tanto tiempo. ¿Por qué digo multidisciplinar? Porque se basa en gran medida en algunas de las ramas de las ciencias geológicas, es decir, nos interesa saber
cómo se formaron esos minerales en ese yacimiento, qué tipo de yacimiento nos dio un tipo de gema específica. También vamos a tocar la mineralogía. ¿Cuál es la especie mineral a que pertenece esa gema? ¿Cuál es su fórmula química? ¿Cuál es su estructura? Vamos a tener también apartados de óptica. Necesitamos hacer pruebas que no sean agresivas, que no sean, que dañen a nuestro material. Nosotros, para identificar un material no podemos romperlo y luego decir que sí era o que no era. Por lo tanto, tenemos que aprender y saber cómo se comporta la luz cuando pasa a través de una gema para identificarlo. También vamos a estudiar apartados de química. ¿Cuáles son los elementos químicos que nos van a dar ciertas propiedades cuando los encontramos como impureza o cuando forman parte de esa fórmula química? También vamos a hablar de biología. Las perlas las forman un organismo vivo. Tenemos que saber qué tipo de molusco nos da las perlas de los mares del sur, si es una ostra, si es un mejillón, si ese mejillón solo vive en agua dulce, qué tipo de perla, es decir, biología. También vamos a tener temas propios. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es la marcha analítica por la cual nosotros vamos a identificar un material? También vamos a hablar de los procesos de talla, tanto de tallas que se llevan haciendo desde hace siglos, como estas tallas más revolucionarias que ya están convirtiendo la talla en una obra de arte. Vamos a tratar temas históricos. Miren, en esta foto pueden ver otro que se consideró durante siglos como un rubí. Estamos hablando el rubí del príncipe negro, que también es una pequeña, enorme espinela. Abajo de ella tienen al hermano que vimos en el cetro de la corona británica. Este diamante salió de la misma piedra y este pesa 300 quilates. Esos temas históricos pueden llegar a ser muy interesantes. Esto que ven aquí es parte del tesoro de Cheapside. Este tesoro de Cheapside o el Cheapside Hoard se encontró debajo de una de las calles más concurridas de Londres y fue como una cápsula de tiempo, por así decirlo. Fueron piezas de joyería que permanecieron ocultas durante más de 3000 años. Y estas piezas de joyería que están viendo ustedes nada más aquí una muestra, nos enseñan cómo eran los gustos, cuál era la moda, cómo se usaba la joyería en esa época, pero también cómo era el comercio. Ya están viendo esmeraldas colombianas en estas piezas de joyería del siglo XVII. También vamos a tocar temas culturales, como los decía el CIBJO, estas Naciones Unidas de todos los joyeros. Bueno, el CIBJO nos va a decir cuál es la manera correcta de llamar los materiales, cómo deberíamos de decir cuándo las vendemos, cuándo las compramos, deberíamos de saber cierta información. No se vale decir, que lo he llegado a oír en gemas sintéticas, que son diamantes veganos. ¿O qué más he oído? Diamantes éticos. Se llaman diamantes sintéticos, ¿vale? Tenemos que decir claramente que han sido hechos por la mano del hombre o creados en un laboratorio, pero no se vale decir veganos, como he llegado a oír. En gemología vamos a estudiar tanto el origen, la naturaleza, las propiedades, los tratamientos, las síntesis, las imitaciones, las tallas y algo que es muy importante, la calidad de los materiales gemológicos. Están ustedes viendo la nomenclatura por la cual se gradúa, se evalúa los diamantes. Las famosas 4 Cs, que viene de las iniciales en inglés de Clarity, Color, Carat y Cut, que en español sería pureza, color, peso y talla. Bueno, los diamantes, a diferencia de las gemas de color, tienen normas internacionales por las cuales nosotros los podemos graduar sin importar en el país que estemos. Si usamos estos criterios, este diamante, si yo designo que va a ser uno de los mejores colores, es decir, una E, ese color, cuando se evalúe en otro país, se va a tener que evaluar por el mismo color. Bueno, esta graduación de los diamantes no existe para las gemas de color. Vamos a continuar con las propiedades y su importancia en la joyería. Bueno, pues tanto si vuestro diseño gira alrededor de una gema muy grande o las gemas es un complemento más de su pieza de joyería, el desafío que van ustedes a tener es que la estética y la practicidad van a tener que estar equilibradas. Es primordial, por supuesto, considerar cómo funciona esa pieza,
cómo se ve, qué tan potente es, qué tan novedoso es ese diseño. También las consideraciones técnicas, cuáles son las propiedades gemológicas, cuál es la talla, cuál es el engaste y sobre todo algo que a veces se nos olvida como joyeros, cuáles son los aspectos prácticos, qué uso va a recibir esa pieza cuando la tenga nuestro cliente final. A nuestro laboratorio han llegado gemas que están cubiertas de una tal capa de cochambre, como dicen aquí en España, y totalmente rayadas, han perdido el brillo. Eso también lo tenemos que considerar cuando estamos diseñando y también cómo se va a comportar cuando nosotros estemos trabajando con ella en el astillero. Muchas veces la naturaleza de la pieza, es decir, si voy a diseñar un anillo, un collar, unos aretes o unos pendientes, así como el estilo de engaste, voy a usar unas garras, voy a usar una boquilla o chatón, voy a usarlo en canal, van a estar determinados por la gema, por la piedra en sí misma. Están viendo ustedes aquí un ejemplo con una gema que se me hace que tiene un color espectacular, la cuncita. La cuncita se descubrió también recientemente a principios de 1900 en San Diego, California. Bueno, esta cuncita tiene un color maravilloso, pero tiene un pequeño defecto que lo tiene también los diamantes. Tiene planos de exfoliación. Esos planos de exfoliación son direcciones por las cuales un golpe va a partir en limpio la piedra. Bueno, la persona que hizo este anillo tenía considerado esos planos de exfoliación. ¿Qué hizo? Usó un medio chatón para que esté totalmente protegida la parte de abajo de la gema, la culata, y las garras están colocadas estratégicamente en las esquinas, que es donde podría astillarse. O sea que este es un diseño que está considerando las propiedades gemológicas de esta piedra. Uno de los factores más básicos cuando estamos diseñando con gemas es escoger una gema con unas propiedades específicas que vayan a ser adecuadas para este proyecto en particular que están ustedes haciendo. Las gemas con dureza baja decimos que son relativamente inadecuadas para anillo. ¿Qué es dureza? Dureza es la resistencia a ser rayada, no al golpe, no es lo mismo que tenacidad. Bueno, las gemas que tienen una dureza baja se van a rayar y su pulido se va a perder con mayor facilidad. Estas gemas que tienen dureza baja van a sufrir mucho desgaste si están montadas en anillos, por eso decimos que son relativamente inadecuadas, a menos que se haga un engaste protector. Miren, otro ejemplo de una gema con dureza baja y no solo se rayó, sino ya perdimos hasta un pedacito de la gema. No resisten el uso cotidiano y se pueden llegar a estropear. Las propiedades de una gema nos van a decir qué cuidados tenemos que tener. Si una gema es frágil, tenemos que saber qué tipo de engaste vamos a escoger y qué tipo de talla también. Tenemos que saber que si está montada, como están viendo en la imagen, va a estar montada con total seguridad y no se va a lastimar. Por supuesto, una gema que sabemos que es frágil, no la vamos a montar en brazaletes o en piezas que van a recibir muchos golpes, ya que es posible que en ese momento esa tenacidad que les digo, esa resistencia a los golpes no sea suficiente y se nos vaya a partir la gema. Por otro lado, es muy importante saber cómo se va a comportar la gema frente al fuego. Ya les puse el ejemplo de los diamantes, que solamente un sopleto de joyero puede llegar a quemar la superficie. Bueno, hay gemas que si hacemos arreglos, cuando esa gema está montada en la pieza de joyería, puede llegar a cambiar su color. Estoy hablando de los topacios. La mayoría de topacios que ven ustedes en el mercado de color azul han sido tratados por irradiación y por un tratamiento térmico. Es decir, que ese color no es natural. Y si yo le pongo calor, la someto a altas temperaturas, ese color se va a revertir y va a llegar al color original, cosa que no queremos que sucede. También hay que saber que ciertas gemas son muy susceptibles a dañarse con solo la exposición al sol o al calor. Todos los ópalos, incluyendo el ópalo andino o los ópalos australianos, si son expuestos al sol, se van a craquelar. ¿Por qué va a suceder esto? Porque parte de su fórmula química es el agua. De hecho, pueden contener entre un 2 y un 20% de agua.
Miren lo que sucede cuando los exponemos al color. Se craquelan, ¿vale? Se estropean. En caso de los ópalos australianos, pueden llegar hasta perder el juego de colores, que es lo que los caracteriza. Finalmente, cuando diseñamos con gemas, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Esta gema que queremos utilizar es adecuada para nuestro diseño? ¿Es adecuada para este engaste, para este tipo de pieza? ¿Va a sobrevivir el desgaste del uso continuo, el uso que le den nuestros clientes? No es lo mismo el desgaste que va a sufrir, como vimos en una pieza que va a estar sometida a mucho uso. Están viendo ustedes en la imagen una gema que tiene una dureza muy alta. Están viendo ustedes un corindón zafiro. Este corindón zafiro tiene una dureza muy alta, pero no es eterno. Si ya ha pasado de generaciones en generaciones y se ha maltratado, va a llegar un momento que lo tenemos que retallar. Lo que sucede es que ya estoy hablando de generaciones. No estoy hablando de gemas que a lo mejor que en unas semanas ya necesitan que lo repulamos o que lo retallamos. Pero por supuesto, no es lo mismo. Si montamos una gema en unos pendientes, en un colgante, no va a sufrir ese mismo roce y va a resistir mucho mejor el paso del tiempo. Buenas noticias, los diamantes, los corindones, es decir, rubí, zafiro o los zafiros fantasía, las espinelas, los granates y muchas gemas más son gemas con un grado de dureza muy alto y por lo tanto van a ser adecuadas para montarse en anillos y en prácticamente cualquier tipo de engaste. Por otro lado, no les estoy diciendo que guarden en el cajón las gemas con dureza baja. Por supuesto que se pueden montar tanto en pendientes como broches, que van a resaltar sus propiedades ópticas, como en el caso que están viendo la imagen, que estas esfaleritas tienen una gran dispersión, esos reflejos de arcoíris que les comenté, se aprovechan perfectamente en los pendientes. Lo mismo que sucede con estos apatitos. Estos zapatitos son conocidos entre los gemólogos como la paraíba de los pobres. Le decimos así porque puede llegar a presentar esos colores neón que hacen tan deseadas a las turmalinas paraíba, pero no tienen el mismo precio. ¿Por qué no tienen el precio? Que tienen un pequeño defecto de los zapatitos, tienen una dureza muy baja. Dentro de la escala de las durezas tienen un 5. ¿Vale? Cuando hablamos que un 10 es la mayor dureza y un 1 es una dureza baja. Menos del 7, es decir, si tenemos ya menos de 7, 6, 5, ya empezamos a tener problemas. Bueno, pero el apatito los montamos otra vez en unos pendientes, en un colgante, vamos a evitar ese desgaste y vamos a disfrutar de su color. Es fundamental también la relación entre el tipo de talla y el tipo de engaste que vamos a elegir. Una gema facetada, sobre todo con contornos geométricos, está mucho más protegida si está engastada en una boquilla o en un chatón que si está engastada en unas garras. Pero los diseñadores que hicieron estas piezas lo saben. ¿Y qué hicieron? Si se fijan, no tiene esquinas. Están talladas de manera que no tiene esquinas, sino están redondeadas y va a soportar muy bien el uso que esté en garras. En cambio, la dureza de algunas gemas sí las hace susceptibles para ser montadas en garras. Por ejemplo, las aguamarinas. Las aguamarinas, a diferencia de sus hermanas las esmeraldas, que los dos son berilos, tienen menos fragilidad y por lo tanto es una buena opción cuando estamos pensando en una gema grande para un anillo. Por supuesto, igualmente que en la otra imagen, tenemos que fijarnos dónde colocamos las garras. He visto muchos diseños que se les hace un poco más novedoso colocar las garras en la mitad de la pieza, de la piedra, y no en las esquinas. Pero ustedes ya lo vieron porque ya se los dije, en las esquinas protegemos la gema del astillamiento, ¿vale? Y lo último que queremos es que esos vértices y estas aristas se rompan. Bueno, hoy en día consideramos como material gemológico, es decir, todo lo que va a estudiar la gemología, a todo material que se usa en joyería o en coleccionismo, pero que reúna las siguientes cualidades, que vamos a verlas. Por supuesto, tienen que ser materiales bellos. Esto que ven ustedes, supongo que alguno los reconoce, ¿vale? Es un ametrino. Un ametrino es una mezcla entre cuarzo amatiza y cuarzo citrino. Hoy en día solo se encuentra en Bolivia. Por supuesto, tienen que ser durables, tienen que resistir el paso del tiempo.
tienen que ser raros. Los humanos somos bastante snobs y no nos gustan las cosas que todo el mundo puede acceder a ellas. Nos gusta que una gema sea rara, que sea escasa. Y el prestigio. El prestigio es muy importante. Todo eso que nosotros culturalmente o por modas le hemos dado a esa gema y hace que la deseemos o más. Vale, vamos a ver cada una de estas cualidades. Vamos a empezar por la belleza. En inglés tienen un refrán que dice, Beauty is in the eye of the beholder. Es decir, que la belleza es subjetiva, está en los ojos de quien la mira. Pero hay ciertos factores que hacen que una gema sea bella y esos factores son universales y están ligados a sus propiedades ópticas. Eso que ven ustedes ahí son granates, ¿vale? Para que empiecen a ampliar un poco su abanico y vean que los granates los podemos encontrar en colores muy diversos, que es el rojo y violeta. Esas sus propiedades ópticas, estamos hablando, por supuesto, de color, estamos hablando de la transparencia, estamos hablando del brillo, de la dispersión y también estamos hablando de efectos ópticos especiales, como lo es la opalescencia, esta lechosidad que hace que la luz nos dé como este refulgor que parece que flota dentro de la gema. También entre los efectos ópticos encontramos el asterismo, este efecto estrella, en este caso de 6 puntas en este corindón zafiro. El juego de colores que caracteriza a los ópalos, que hace cuando movamos esta gema, veamos un color u otro. O el efecto ojo de gato. Todas estas propiedades son indiscutibles, innegables, aún para el ojo menos cualificado o menos entrenado. Por lo tanto, yo digo que no son subjetivas. Otra cualidad muy importante es la durabilidad, que hemos estado hablando de ellas. Tiene que ser suficientemente duradera para soportar el desgaste normal del uso y que pueda pasar el paso del tiempo. Esta pieza es una pieza del Renacimiento y llega a nosotros conservando su belleza y su atractivo. Cuando hablo de durabilidad, estoy hablando a la resistencia a diversos factores. Ya les hablé de dureza. Aquí tenemos otra vez la escala de Mohs que les comenté. El diamante es el material natural más duro que existe. Es cierto que se han encontrado en meteoritos en cantidades muy pequeñas, otros materiales que son más duros, pero bueno, aquí en la Tierra es el diamante. Y le siguen en número 9 los corindones, tanto el rubí como el zafiro. En el 8 ya tenemos los topacios, en el 7 los cuarzos y los ópalos estamos ahí entre 6, 6, 5, o sea que estamos un poquito dentro de las durezas bajas. Esto lo tenemos que considerar en nuestros diseños y usar engastes protectores. Y bajamos con el apatito que les había comentado que estamos ya en 5, la florita, la calcita, esas ya son dureza, imagínense, del 1 al 3 lo podemos rayar con nuestra uña. Entonces, nuestro material tiene que resistir, por supuesto, al rayado, como él es el diamante, pero también a la tenacidad. El diamante es un material frágil. El diamante, ya les comenté, que tiene ciertas direcciones en las cuales si lo golpeamos se va a partir. Esas direcciones de exfoliación, es decir, no tiene una buena tenacidad. El que sí tiene muy buena tenacidad es el jade. Esto que ven ustedes es el jade nefrita o actinolita, es una de las variedades de jade. Con él tiene tan buena tenacidad que en las culturas orientales han tallado estas figuras, esas esculturas que son realmente delicadas y no tienen el temor que se les rompa por esa buena tenacidad. Es cierto que algunos materiales son más delicados y hablamos que los ópalos pueden ser delicados por su contenido de agua o su baja dureza, o las esmeraldas. Las esmeraldas son frágiles porque tienen muchas fracturas e inclusiones. Su proceso geológico es muy violento y hace que tiendan a tener esas fracturas. Aún así, son materiales que podemos usar en joyería. Lo mismo pasa con las turquesas. Las turquesas, al igual que los ópalos, también tienen agua en su fórmula y por lo tanto también se pueden llegar a deshidratar, ¿vale? Entonces también tenemos que tener cuidado con ellas. Vamos a hablar ahora de la rareza. Con rareza me refiero a la escasez natural, como les decía, que es lo que nos gusta, pero también relacionada con su demanda en el mercado en un determinado momento. Están viendo ustedes aquí otro ejemplo de estas rarísimas y preciosas turmalinas paraíba. ¿Por qué digo rarísimas? Bueno, las turmalinas paraíba les comenté que se habían descubierto en Brasil a finales de los 80, pero esos yacimientos ya están agotados.
La buena suerte dio que también se han descubierto en África, en 2 países africanos, pero aún así son muy escasas, tanto es así que por cada paraíba que se encuentra se han encontrado más de 10.000 diamantes, para que vean la diferencia. También es raro encontrar la calidad gema del miteral. Tenemos aquí un ejemplo de los corindones, ya a ustedes les queda muy claro, corindón rubí cuando es rojo, corindón zafiro cuando es azul, corindón fantasía, todos los otros colores, incluyendo el leucozafiro, que es el incoloro. Bueno, estas saturaciones de color, estas intensidades son raras. Lo que normalmente encontramos es esto: gemas de muy bajo color, el color no es uniforme, muy pálidas, pocas saturaciones. Por lo tanto, van a ser raros los corindones de buen color. También son raros los diamantes que podemos usar como gemas. Es decir, en las minas sí pueden llegar a sacar muchos diamantes, pero van a ser de uso industrial. Si una gema tiene suerte, podemos encontrar entre un 30% de todo lo que se extrae de diamantes que se puede usar como en calidad gema. Hay minas que han sido muy famosas, que tienen mucha producción de diamante, de las cuales solo el 5% de los diamantes que sacan se pueden usar como gema. También raramente se dan las condiciones geológicas para su formación. Las esmeraldas colombianas tienen ciertos factores que no se dieron en otras partes del mundo. Estoy hablando que son esmeraldas hidrotermales. Esos factores, esas condiciones geológicas no se dieron en África, donde podemos encontrar otras esmeraldas, solo se dieron ahí. Lo mismo sucede con el proceso que crea los ópalos. El ópalo andino se forma a través de una compleja interacción tanto de actividad volcánica como procesos hidrotermales y la deposición muy, muy lenta de fluidos ricos en sílice. Este proceso que forma los ópalos se puede tardar entre miles y millones de años, ¿vale? Son procesos geológicos únicos. También pueden ser condiciones inusuales, como la que nos traen los diamantes a la superficie para que los podamos explotar. Los diamantes se forman en el manto terrestre, se forman a una profundidad entre 150 y 200 kilómetros debajo de la corteza. Es decir, que no podríamos explotarlo gracias a ciertas explosiones, ciertas erupciones que se dieron hace millones de años. La lava arrastró las piedras que contenían esos diamantes y los llevaron a la superficie para que lo podamos explotar. Bueno, son muy inusuales, no se van a dar en todo el mundo. También algunos materiales, algunas gemas, incluyen elementos químicos que son muy raros. Esa tabla de elementos químicos que les enseñé no quiere decir que todos los elementos estén en las mismas proporciones. Veamos el cromo que le da el color rojo a los corindones rubí es muy raro, solo se da en el 0,01%. Y el berilio, que forma parte de la fórmula química de los berilos, es decir, del berilo esmeralda, lo encontraron solamente en un 0,00003%. Imagínense, para tener yo una esmeralda se tienen que dar 2 elementos químicos que son muy raros. Tanto el cromo, que ya vimos que es muy escaso, como el berilio. Por eso son tan raras las esmeraldas. Comparémoslos con el silicio. El silicio lo vamos a encontrar en un 20% en la corteza terrestre. Con eso nos podemos dar una idea de lo raro que son los otros 2 materiales. También es muy raro encontrar tamaños grandes. Ciertas gemas las encontramos de pocos quilates. La saborita que les comenté que tiene un color, y lo pueden ver ustedes, que compite con las esmeraldas, es raro encontrarla en más de 2 quilates. Las hay, las hemos encontrado de 4, de 40, pero es raro encontrarlas de esos tamaños tan grandes. Ahora vamos a hablar del prestigio. ¿Qué es lo que afecta a la demanda? Lo que influye a que nosotros aspiremos a tener el collar que tiene aquí Charlize Theron. Bueno, ¿qué afecta esa demanda? Por supuesto, la moda. No es lo mismo lo que se usaba en los 50s, en los 70s o en los 80s. La tradición, ¿cuál es esa carga cultural que le dimos a esa gema? En la cuenca del Mediterráneo, a los corales se les atribuía propiedades como por ejemplo que podía cuidar la salud de los niños pequeños. Pero esa tradición también puede ser momentánea, puede ser una popularidad. Miren, cuando se le dio el anillo a esta señorita, bueno, ahora es señora, Kate Middleton, se pusieron de moda los anillos de compromiso con zafiros.
Pero no fue la única vez que se pusieron de moda este tipo de anillos de compromiso. También cuando se lo dieron a Lady Di, que de hecho era la que tenía originalmente este anillo de compromiso. También esa demanda se puede manipular y un caso que es muy interesante es hablar de De Beers. De Beers, no sé si ustedes saben, pero hubo un tiempo que era el monopolio total de los diamantes. Controlaba casi la producción mundial, pero no solo la producción, sino también la distribución del diamante. Cuando De Beers se dio cuenta de la riqueza que encontraron en las minas de Sudáfrica, se dieron cuenta que iba a bajar el precio de los diamantes, que antes eran materiales muy raros, que solo lo tenían la élite, la realeza. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues crear una campaña de publicidad para convencernos a todos los mortales que la única forma aceptable de expresar el compromiso es con un diamante. Y crearon una campaña que lleva desde 1938, es decir, durante décadas, y que ha sido exitosísima. ¿Por qué? Porque hemos interiorizado el mensaje de esa campaña, hemos convertido el diamante en un objeto emocional y crearon uno de los eslogans más famosos de la historia de la publicidad: un diamante es para siempre. Pero ustedes, si ya pusieron atención a lo que les dije, los diamantes no son para siempre porque son frágiles. Si los golpeamos en ciertas direcciones, los vamos a partir. Pero bueno, esto no lo saben Brad Pitt y Angelina Jolie cuando les regalaron este anillo compromiso, y todos los del jet set, toda la gente famosa, y ya casi todos nosotros estamos buscando un anillo de compromiso con un diamante. Y no contentos con eso, en la campaña de publicidad hasta nos indicaron el precio que tenía que tener ese anillo. En los 80 se creó una campaña que decía que tiene que ser por lo menos 2 meses de salario del galán que quiera regalar ese anillo de diamantes. Por eso digo que el prestigio se puede manipular. ¿Qué tipo de materiales gemológicos van a tener ustedes a vuestra disposición? Vamos a empezar hablando de los materiales naturales. Vale. Y vamos a seguir con los materiales artificiales o productos artificiales. Eso que están viendo ustedes en la imagen ha sido un material de mucha controversia. Estamos hablando de los diamantes sintéticos. Los diamantes sintéticos en un momento se creó que no se iban a poder identificar o separar de los diamantes naturales. Y de una vez les digo que sí, por supuesto que se pueden separar. Nada más que algunos van a requerir de ciertos procedimientos un poco más avanzados. Estos diamantes sintéticos, siempre y cuando se vendan con transparencia, es otra arma para ustedes para tener más oferta a la hora de diseñar. Dentro de los materiales naturales vamos a hablar de las piedras preciosas, vamos a hablar de las gemas, vamos a hablar de las piedras ornamentales, de las sustancias orgánicas y de las gemas tratadas, y vamos a desarrollar cada una de ellas. Dentro de los productos artificiales tenemos las gemas reconstituidas, las piedras compuestas, las piedras sintéticas, las piedras artificiales y las imitaciones. Suele haber mucha confusión entre todos estos términos y vamos a tratar de aclararlos un poco. Vamos a hablar de los materiales naturales. Los materiales naturales son todos aquellos que han sido formados completamente por la madre naturaleza. Lo único que nosotros podemos intervenir es el corte y el pulido. Y les tengo aquí en la imagen otro ejemplo de granates. Este granate se vende en el mercado como granate tangerina, ¿vale? O granate mandarina, por este bonito color naranja que tiene. Bulgari, para crear este collar, lo único que hizo fue pulir en forma de cabujón estas gemas. Estas gemas son consideradas naturales porque no tienen tampoco ningún tipo de tratamiento. Las piedras preciosas nos vamos a referir al mineral, a este material gemológico de origen natural e inorgánico. Y vamos a hacer una diferencia con gema, ¿vale? Que ahorita las voy a mencionar. Si se fijan, lo que tienen ustedes en la imagen es las mejores calidades de corindón rubí. El rubí presenta su mejor color cuando está asociado a mármoles. ¿Por qué a los mármoles? Bueno, los mármoles es un ambiente que no tienen hierro, y el hierro tiende, cuando por así, se pone como impureza dentro de los rubíes, a darle un color marrón,
¿vale? Hacerlos un poquito más cafés. Por lo tanto, esto es las mejores calidades de rubí. Bueno, pues les decía, piedra preciosa es el material de origen natural e inorgánico y gema es esta piedra preciosa a la cual ya se talló, ¿vale? Sigue siendo un material natural porque lo único que hicimos fue tallarla. Y aquí tenemos otro ejemplar de la cuncita para que vean esos rosas con tintes violeta que son por la cual reconocemos esta gema. ¿Por qué tallamos las piedras preciosas? Las tallamos para resaltar al máximo sus propiedades. En el caso del diamante, y están viendo ustedes aquí un ejemplo de la talla redonda brillante, se busca esta talla para resaltar lo máximo el brillo, es decir, cuando entra la luz por la corona, tiene que rebotar en las paredes de la culata y salir a nuestros ojos otra vez por la corona. Eso lo hace la talla. También la dispersión, que los diamantes tienen la dispersión ideal, esos colores de arcoíris que les comenté en la presentación, la talla brillante redonda también va a maximizar esa dispersión. Cuando la luz pasa, también va a hacer que las diferentes longitudes de onda se vayan abriendo como un abanico y veamos más esos colores espectrales, esos colores de arcoíris. Por eso es tan importante la talla de una gema. Dentro de los materiales naturales también, por supuesto, están los materiales orgánicos, ¿vale? Habíamos hablado de las perlas. Las perlas son de origen animal. El origen que no nos queda tan claro si es animal o vegetal son los corales, porque está la discusión si son animales o vegetales. Estos son materiales que se usan, por supuesto, en joyería y objetos de arte, igualmente que el ámbar. El ámbar, no sé si ustedes saben, es una resina fosilizada de árboles, especialmente coníferas y otras especies de árboles que existieron hace millones de años, que durante esos millones de años se fueron polimerizando, es decir, se fueron convirtiendo en plásticos para darle la dureza. No tiene de todas formas tan buena dureza el ámbar. El ámbar es una gema que tenemos que utilizar con cuidado y no en anillos, si la vamos a poner en anillo, otra vez lo que hablamos en gastes protectores, pero en un colgante, al igual que el coral que vemos aquí, o en un collar, ¿vale? Vamos a evitar el roce y van a estar más protegidas. Hablemos de las gemas tratadas, que les dije que también es una buena opción para aumentar la oferta. Gemas tratadas, cuando me refiero a ese término, estoy hablando tanto de sustancias inorgánicas como sustancias orgánicas que han sido modificadas mediante diferentes procesos. Esos diferentes procesos pueden ser calentamiento, irradiación, impregnación, los rellenos, que aquí lo volvemos a ver, pero en este caso bajo la luz fluorescente, para mejorar las calidades, es decir, el color, la pureza y otras propiedades. Nosotros usamos esta luz UV para ver qué tan extenso fue el relleno, el tratamiento en estas esmeraldas. Bueno, esto es un material tratado. Los tratamientos nos van a permitir mejorar muchísimo la calidad de ciertas gemas. Lo que están viendo ustedes en el ejemplo son unos corindones zafiros de muy mal color y miren en lo que se convierten. En este caso están buscando uno de los colores más buscados de los zafiros fantasía, ¿vale? Los colores paparacha, este color entre naranja y rosado. Este es un tratamiento grave. ¿Por qué es grave? Porque este tratamiento se llama tratamiento térmico de difusión, hace que a veces el color solo sea superficial. Si nosotros retallamos estas gemas, nos vamos a encontrar con el color original que están viendo. Bueno, los corindones, casi el 95% de todo lo que ven ustedes en el mercado ha sido tratado por un tratamiento u otro. El más común es el tratamiento térmico, que no es un tratamiento grave porque es un tratamiento muy estable. Este que ven sí es un poquito más grave. Vamos a hablar ahora de los productos artificiales. Estamos hablando que son productos que han sido parcial o completamente fabricados por el hombre. Están viendo ustedes un ejemplo de lo que vamos a llamar las botellitas de Mel Bernoy. Estas botellitas, estamos hablando del proceso de fabricación que nos crea corindones, espinelas y otros materiales en todos los colores. Vamos a ver cada uno de ellos. Gemas reconstituidas. Bueno, las gemas reconstituidas son materiales que fabricamos con el polvo o pedacitos o trozos de gemas naturales, que las vamos a unir por medio del calor, presión o también enlaces químicos.
Eso que ven ustedes es ámbar. El ámbar lo que suelen hacer es fundir varias piezas para crear una pieza más grande o hacer esto. Bueno, si ustedes encuentran esto, lo primero que tienen que hacer es sospechar. Nunca un insecto, cuando fue atrapado en esas resinas hace millones de años, se iba a quedar posando para foto como lo está haciendo esta mariposa que están viendo aquí. Estos insectos lo que van a tratar es escaparse. Van a dejar a veces desde las patitas, las alitas. Entonces, si ustedes ven una pieza de ámbar en la que el insecto, la lagartija, el escorpión o cualquier animalito o bicho que hayan introducido esté posando para fotos, sospechen que es un material reconstituido o peor, un plástico. También podemos hablar de las gemas compuestas, ¿vale? Las gemas compuestas es un producto artificial que está creado a base de diferentes láminas o capas de diferentes materiales. Esto que ven ustedes es un doblete. Este doblete lo encontramos hoy en día en joyería que se vende en el mercado, es joyería contemporánea. Bueno, los dobletes son más viejos que el mundo. Estos dobletes se han encontrado desde época romana, es decir, pegar varias piezas para simular tanto una pieza más grande o una pieza de otro color. Aquí suponemos que están tratando de imitar una turmalina paraíba, por este color verde aqua, este color neón típico de la turmalina paraíba. Este caso, están usando materiales naturales y materiales sintéticos. Usan el material natural en la corona para cuando yo lo vea a través de la tabla, vea inclusiones naturales y piense que es un material natural, sin saber que en la culata, que a lo mejor tenemos aquí un engaste cerrado y no puedo llegar a ver la culata, tengo un material sintético. Bueno, estos dobletes o tripletes no siempre se hacen con el afán de engañar. En los ópalos hay veces la capa de sílice es tan delgadita que tenemos que darle y unirle otro material para darle consistencia y que la podamos montar en joyería. Estos dobletes, ¿vale? Tampoco piensen que es material de bajas calidades. Se puede encontrar unos dobletes con un juego de colores muy atractivo a precios muy inferiores que un ópalo negro australiano completo, es decir, un ópalo natural. Vámonos con más productos artificiales. Vamos a hablar otra vez de las gemas sintéticas. Las piedras sintéticas tienen prácticamente la misma composición, propiedades físicas y ópticas y estructura que sus análogos naturales. Lo que lo comenté desde el principio de la presentación. Tenemos que quitar la parte negativa. Si yo digo que tienen las mismas propiedades, pero fabricadas por el hombre, los precios van a ser mucho más accesibles. Va a ser muy difícil que nuestros clientes a veces puedan pagar rubíes, esmeraldas, zafiros de las calidades que ellos quisieran, ¿vale? A un precio accesible. Las gemas sintéticas, si nosotros somos transparentes y si no son transparentes cuando las compramos, es una muy buena opción para hacer joyería. No todos los procesos sintéticos van a ser lo mismo y no todas las gemas sintéticas van a valer lo mismo. Lo que habían visto anteriormente, y miren, me vuelvo a regresar, estas botellitas, otra vez tienen las botellitas del proceso de fabricación Mel-Bernoulli. Son muy económicas y si tienen las mismas propiedades, es decir, que si estos son corindones, las vamos a poder montar en anillos, en colgantes, en lo que queramos. Estas esmeraldas son sintéticas, pero es un proceso diferente. Estamos hablando que es un proceso flux. Este proceso flux, a diferencia del Mel-Bernoulli, se puede llevar mucho tiempo. En que se formen estos cristales tan grandes, se puede llevar más de 11 meses en que cristalicen. Por lo tanto, no van a ser tan económicas como los sintéticos Mel-Bernoulli, pero aún así su proceso no, bueno, su precio no se va a poder comparar con unas esmeraldas de ese color o de esa transparencia. Vamos a hablar ahora de piedras artificiales y aquí entro en la primera confusión que me he encontrado. Vale, piedras sintéticas y piedras artificiales no son lo mismo. Las piedras artificiales no tienen análogos naturales, es decir, yo les dije que esa era una esmeralda sintética. Hay una esmeralda natural. Lo que no hay es una circonita natural. Circonita, como la que ven ahí en la imagen, les comenté que es una de las imitaciones del diamante más populares que hay.
se descubrió su proceso de fabricación a nivel industrial a finales de los 70s en la antigua Unión Soviética. Hoy en día sigue siendo tan popular que se fabrican más de 60 millones de quilates de zirconitas. Bueno, las zirconitas, aquí hago un pequeño hincapié, no las confundáis con el zircón. Cuando estuve hablando yo de imitaciones del diamante, les dije que había imitaciones naturales y productos artificiales. El zircón, con el cual se denomina incorrectamente a veces la zirconita, es un material natural. Es un silicato de zirconio. Es una de las imitaciones más antiguas del diamante porque se descubrió que si se trataba térmicamente, es decir, que si se calentaba, se podía usar como imitación al diamante, pero no tiene nada que ver con la zirconita. La zirconita, se los acabo de decir, es un producto artificial que no tiene un análogo natural, es un óxido de zirconio, o sea, solo comparten el zirconio, pero no es un material natural. La zirconita es muy popular porque no solo lo vamos a encontrar incolora, la vamos a encontrar de los sabores y colores que queramos. Hay rosas, hay anaranjadas, hay amarillas, hay verdes. Van a imitar muchas gemas. ¿Qué tiene la zirconita a su favor? Tiene un precio muy accesible, una dureza que no está mal, estamos hablando de un 8,5, y además las mejores calidades las podemos montar directamente en las ceras antes de mandar a fundir nuestras piezas. Eso no nos los va a permitir, por supuesto, muchas gemas tratadas, imposible, y muchas gemas que también se pueden llegar a partir por ese cambio de temperatura. Vamos a hablar ahora de las imitaciones, que no es lo mismo piedras sintéticas, piedras artificiales y imitaciones. Imitaciones es cualquier cosa que solo su apariencia, ¿vale?, nos puede referir o imitar una gema o un material natural. Miren, lo que están viendo ustedes ahí es un collar de perlas y esas perlas pueden ser tanto de plástico como de nácar, como vidrios, ¿vale? Todo menos perlas. Lo mismo sucede con las turquesas. Las turquesas tienen que tener ustedes mucho cuidado cuando están ahí en el mercado porque se imitan muchísimo y se imitan muy bien. Se les hacen a veces esas pequeñas como craqueladitas que tienen de manera natural, los colores se imitan muy bien, es decir, es una gema que a menos que le compremos a un proveedor muy reconocido, tienen que tener ustedes mucho cuidado. Y si son naturales, ustedes ya saben que también se puede llegar a deshidratar y también tener que tener cuidado con ellas. Dentro de las imitaciones tenemos esto que ven aquí, que está como a caballo entre piedras sintéticas y piedras de imitación. ¿Por qué digo a caballo? Están ustedes viendo ópalos del fabricante Gilson. ¿Por qué no dije ópalos sintéticos? Porque no lograron incluir agua en su fórmula. Y yo ya les dije que los ópalos pueden tener entre un 2 y un 20% de agua en su fórmula. Que tienen a su favor estos ópalos, que igualmente que la zirconita, los podemos montar directamente en las ceras antes de mandar a fundir. Eso que haríamos jamás con un ópalo natural. Tanto los ópalos australianos como los ópalos andinos, los ópalos de fuego, jamás podríamos hacer eso porque acabaríamos con esa gema. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de gemas que les he estado mencionando a lo largo de la presentación, ¿vale? Pero ¿cuáles son todas esas gemas que son tan importantes en la joyería? Y cuando hablo de gemas importantes, por supuesto, tengo que hablar y tengo que empezar a hablar del diamante. Cuando yo hablo de las variedades del diamante que se usan en joyería, me tengo que referir tanto a los de la serie incolora, que como ven no es tan incolora, porque ya las calidades más bajas tienden a colores amarillos. Esta es una de las 4 Cs, ¿vale? Mientras menos color tenga, es decir, más incoloro, será mejor el color y más valor tendrá ese diamante. Pero también se usan las variedades de los colores fancy. Estos colores intensos que les había comentado que tienen unos precios astronómicos, ¿vale? Son también variedades que se van a usar, pero de las cuales tenemos que tener mucho cuidado de saber si el color está dado de manera natural o ha sido por medio de un tratamiento y entonces el precio ya no pueden ser los millones de dólares por quilates que les hablé anteriormente. Los diamantes los vamos a encontrar en varias tallas que se usan, en su mayoritariamente la talla redonda brillante.
La talla redonda brillante, que es la que ven en primer lugar, se los comenté, es una talla que ha sido diseñada para maximizar tanto el brillo como la dispersión del diamante y es la talla tradicional, la talla que más pide el mercado, la talla que una persona cuando se casa es la primera talla en la que va a pensar, o sea, que es la talla que más vamos a encontrar. Otra talla que está siendo muy habitual en los Estados Unidos en anillos de compromiso dentro de las tallas cuadrangulares es la talla princesa que ven aquí abajo. La talla princesa tiene muy buen rendimiento, aprovecha muy bien los octaedros naturales. ¿Se acuerdan? Ese octaedro, bueno, que era falso, esa doble pirámide. Bueno, pues la talla princesa aprovecha muy bien el material y las podemos encontrar en un precio más económico que la talla redonda brillante. Otras tallas que vamos a encontrar es la talla cojín, que es esa talla cuadrangular con las esquinas redondeadas, la talla oval, la talla radiant, que la encontramos también en anillos de compromiso, la talla corazón, las tallas esmeralda. La talla esmeralda es cuando tenemos estas tallas cuadrangulares en las cuales se han truncado las esquinas. Bueno, de todas estas tallas, ¿por qué es tan popular la talla redonda brillante? Porque además de maximizar las propiedades del diamante, tiende a ocultar los defectos. Es decir, ciertos defectos de pureza no se notan tanto como se notarían, por ejemplo, en la talla baguettes, ¿vale? Que es una de las tallas rectangulares, o en la talla esmeralda. También el color se disimula un poco. Solo puedo yo llamar brillante, que seguro ustedes en el mercado han oído que nada más dicen ese brillante. Solo puedo usar esa referencia cuando uso la talla redonda brillante. Las demás tallas derivadas de la talla brillante redonda, como son la ovalada, la perilla, la marquís, tengo que decir que es un brillante marquís o un diamante talla marquís. La palabra brillante solo se puede referir a un diamante talla redonda brillante. Dentro del diamante, por supuesto, también vamos a encontrar gemas que han sido tratadas. Un tratamiento muy común es el tratamiento por rayo láser, donde el cual se perfora y se eliminan inclusiones que pueden bajar el grado de pureza. Miren, esa perforación aquí la podemos ver de lado, ¿vale? Como entra, es una perforación diminuta, ¿vale? Es un canal muy, muy estrechito por el cual fragmentan la impureza y a lo mejor luego pueden introducir ácidos para disolverla completamente. Y el cambio de pureza puede llegar a ser muy grande. Ustedes ven aquí, otra vez es la talla princesa, como esta inclusión y además en tabla, que eso se penaliza muchísimo, no desaparece del todo, pero se hace menos obvia, ¿vale? Mejora muchísimo. También el tratamiento por irradiación que hemos hablado, tanto para crear los colores fancy, tan valorados hoy en día en el mercado, como para mejorar el color. Estos colores verdes o amarronados no son los colores más valorados en diamante. Lo que se busca, como les dije, es la incoloridad. Pues bueno, con el tratamiento lo vamos a lograr. En este caso es un tratamiento de high pressure, high temperature, altas presiones y altas temperaturas. También, por supuesto, hay piedras sintéticas, ¿vale? Que se han fabricado de diamantes. Mira, aquí tenemos 3 procesos. Bueno, realmente son 2. Uno por la naturaleza, 2 por el chemical vapor deposition y el otro por altas presiones y altas temperaturas. No os confundís. High pressure, high temperature existe tanto para fabricar diamantes sintéticos como para tratar diamantes, tanto sintéticos como naturales. ¿Vale? También por estos procesos de fabricación vamos a lograr también colores fancy, los colores fantasía, o colores que luego, después de un tratamiento, podemos volver a la incoloridad. Imitaciones que habíamos hablado, ¿vale? Habíamos hablado de la moisanita, de la zirconita, del zircón, pero ¿cómo vamos a identificar y a separar estas imitaciones? Bueno, aquí me detengo un poquito también. Lo que se vende como cristales de Swarovski son vidrios. Ni siquiera podemos decir cristales. Cristal es una red cristalina de origen natural. He oído también que hay veces los cristales de Swarovski o los vidrios de Swarovski, si hablamos correctamente, son referidos como zircones. Pero ustedes, yo espero que ya les haya quedado claro que el zircón es un material natural que no tiene nada que ver con estas imitaciones. ¿Cómo vamos a separar un material de otro? ¿Cómo vamos a identificarlo? Bueno, vamos a empezar por sus inclusiones. Vamos a empezar viéndolos a la lupa y ver cuáles son estos agentes extraños que tienen dentro que nos permiten separarlos.
¿vale? Podemos encontrar barbas en un diamante y eso nos va a decir que es un material natural. Podemos encontrar cristales de muchos tipos. Podemos encontrar trígonos. Trígonos son unas figuras geométricas que tiene el material en bruto en natural, pero que hay veces por maximizar el diámetro de la gema final se dejan y nosotros al ver estos trígonos estamos felices y sabemos que es un diamante natural. Pero también los procesos de fabricación nos van a dar inclusiones que van a delatar que son sintéticos en este caso. Estas inclusiones metalizadas que parecen fluidas son de un proceso sintético. También la fluorescencia no es igual en materiales naturales que en sintéticos. Los materiales fluorescentes de altas presiones y altas temperaturas van a tener estas cruces de aspas que nosotros, si las vemos por medio de ciertos aparatos, podemos perfectamente separar que es un material sintético. También la dispersión. Yo les dije que el diamante podía descomponer la luz y actuar como un prisma y darnos estos colores de arcoíris, pero como ven, en una moisenita es mucho más exagerado y ya nos canta, es decir, podemos saber que no es un diamante porque tiene una dispersión demasiado exagerada. Otro material muy importante son los corindones que he estado mencionando a lo largo de la presentación. He estado mencionando que cuando son azules son los corindones zafiro, cuando son rojos son los corindones rubí y todos los demás colores fantasía. Veamos otros ejemplos. Este ejemplo de rubí es el color más alto del rubí, el que se conoce en el mercado como sangre de pichor y son los precios más altos. Corindón zafiro, vemos en los tonos azules y este en especial se llama el color peacock, que también es un color muy apreciado. Y fantasía, verdes, naranjas, rosas, violetas, amarillos, todos esos colores. Dentro de los corindones vamos a encontrar las gemas tratadas, especialmente este tratamiento térmico que les dije que es un tratamiento estable, es un tratamiento aceptado, ¿vale? No necesariamente nos van a tener que decir que la gema que estamos comprando tiene ese tratamiento porque el 95% de los corindones han sido tratados, tanto para crear un color, miren, tenemos grises, casi incoloras, y miren los azules que se pueden lograr, y lo único que hicimos fue tratar térmicamente, es decir, calentar este material. O a veces lo que queremos es eliminar estas coloraciones violetas que ven como a mano derecha que afean el color del corindón rubí. Y esta que ya se los había enseñado, que son los rellenos con vidrio de plomo. ¿Por qué le llamamos material manufacturado? Pues vean de qué material partimos, ¿vale? Partimos de estos materiales que son realmente de muy bajas calidades, los rellenamos y luego los pulimos y obtenemos un material que sí sabemos lo que es, ¿por qué no usarlo? ¿Vale? Si sabemos que es un material manufacturado de corindón natural con vidrio de plomo, lo ponemos en unos pendientes para que no se lastimen esos rellenos, ¿vale? Pero lo tenemos que vender a un precio muy, muy económico. Dentro de los corindones también encontramos, por supuesto, los productos sintéticos. Aquí tenemos otra vez la botellita Mel Vernouille, que les dije que es muy económica y muy fácil de hacer. ¿Vale? Aquí tenemos todos los colores. Vean la variedad maravillosa que podemos encontrar dentro de los sintéticos Mel Vernouille. También el proceso Flux, que hace estos clusters, ¿vale? Este es el proceso de fabricación, es Flux Chatham. Y también tenemos imitaciones y dentro de las imitaciones los dobletes, que ya les expliqué, que pueden estar formados de más de una pieza. Los corindones, al igual que los diamantes, tienen muy buena dureza y los podemos montar aún en piezas que van a tener mucho uso. Más dobletes. Miren, este de aquí pusieron en la corona, que es la parte superior de la talla, un corindón verde natural, un zafiro fantasía, y en la culata, que es la parte inferior, un sintético. Y lo reconocemos, si ustedes alcanzan a ver, que el color tiene estas líneas de crecimiento curvas, ¿vale? Y podemos encontrar también tripletes. En los tripletes hay veces que tenemos dos gemas incoloras en las cuales el pegamento es la única zona de color. Bueno, esas son imitaciones que podemos encontrar tanto en joyería antigua, pero también en joyería actual y en bisutería. O sea que hoy en día se las van a encontrar ustedes allá afuera. ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Vale? ¿Cómo vamos a separar entre las tratadas, las sintéticas, las imitaciones y los naturales? Igual que los diamantes por sus inclusiones. ¿Vale? Estos materiales que quedaron atrapados. En este caso vemos cristales de apatito dentro de rubí.
sus líneas de crecimiento. Cuando crece una gema, muchas veces cambian las condiciones en las que se están formando y hay un parón en el crecimiento y luego otra vez se vuelve a iniciar el crecimiento y vemos esto. Estas líneas, ¿vale? En las cuales las ven un poquito más oscuras o más claras, al ser rectas nos indica que es un material natural. También las inclusiones me dicen que es un material tratado, cuando este tratamiento térmico disuelve las inclusiones y nos crea estos como atolones esponjosos alrededor de los cristales, más líneas de crecimiento curvas, burbujas en forma de curva, otra vez sintéticos Mel-Bernoulli, o residuos de fundente toscos, que pueden ser en el método Flux, que usa un fundente, o estas pequeñas plaquitas, no sé si las logran ver, en forma triangular metálicas, que me dice en ese caso que es una fabricación Flux. Esas plaquitas, en lugar de triangulares, pueden ser hexagonales, como las ven aquí. Todo eso nos dice y nos permite separar un material de otro. Además de los corindones, otra de las gemas más importantes son los berilos. Dentro de los berilos, como ven, no solo las esmeraldas, vamos a tener muchos colores que son muy bonitos. La esmeralda es la más famosa, la reina de los berilos con esos colores verde hierba que son tan valorados, pero también la aguamarina se ha usado a lo largo de la historia con estos azules verdosos. El heliodoro es una gema más reciente, se encontró a principios de 1900, igual que la morganita, que también se encontró a principios de 1900, pero que tiene estos colores asalmonados que también son muy atractivos. Dentro de los berilos encontramos las gemas tratadas, ya hablamos de los tratamientos de relleno y vean en esta imagen la mejoría que tiene la calidad de esa esmeralda. Es impresionante. Solamente estoy hablando de tratamiento de relleno, tanto con aceites, con resinas y desgraciadamente también se están empezando a rellenar con plásticos. Los plásticos ya no es tan buena noticia porque hay plásticos que cuando se cristalizan es imposible retirarlos o pueden llegar a crecer esas fisuras o fisuras, que es algo que no queremos. Además de tratamientos de relleno, tenemos los tratamientos térmicos. Miren, en el mercado piden las aguamarinas azules. ¿No les gustan los tonos verdosos? Bueno, pues térmicamente podemos eliminar esos tonos verdosos para cambiar el color. También hay esmeraldas sintéticas de muy buena calidad, de muy buenos colores, por el método Flux, miren estos cristales, o por el método hidrotermal. Este método se parece mucho a la manera que se forman las esmeraldas en la naturaleza. Y de hecho, algunos proveedores usan de una manera equívoca este nombre y nos dicen que son esmeraldas hidrotermales. Obviamente, en la naturaleza se pueden llegar a formar así, pero también las sintéticas. No se vale solamente decir esmeralda hidrotermal. Nos tienen que poner el adjetivo sintético hidrotermal cuando no las estén vendiendo. También vamos a encontrar los dobletes y tripletes que hemos estado hablando, pero en este caso de color verde. ¿Cómo los separamos un material del otro? Igualmente siempre empezamos por las inclusiones. En este caso estamos viendo inclusiones líquidas dentro de agua marina, trifásicas, que tenemos 3 estados de la materia dentro de esmeraldas. Tenemos el líquido, que está dentro de toda la cavidad, el gas, que forma la burbuja, y tenemos el sólido, que es este pequeño cristalito de sal. Bifásicas, líquido y gas. Podemos encontrar cristales de pirita dentro de una esmeralda. En cambio, estos velos ya me hacen sospechar que tengo un material sintético. O estas que le llamamos tachuelitas o espículas, que también se forman en un proceso de síntesis, es decir, un proceso artificial. Este efecto Chevron también nos va a decir que es un material sintético. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, por las inclusiones los podemos separar. Pero estas que son las grandes cuatro, que es diamante, zafiro, rubí y esmeraldas, no son solo las únicas gemas importantes en joyería. Algunas las he mencionado, pero vamos a volverlas a mencionar rápidamente. El grupo de la sílice, que contiene cuarzos. En este caso estamos viendo el cuarzo hialino o incoloro, cuarzo rosa, el cuarzo amatista cuando tiene tonos violáceos, cuarzo citrino cuando es amarillo. Cuarzos es una variedad casi interminable de gemas diferentes, porque además de los colores que acaban de ver, tenemos con inclusiones. Cuarzo con agujas de rutilo, que pueden ser agujas doradas, agujas rojas. Cuarzo con cristales de dumortierita, que nos dan estas parecen como floraciones azules.
cuarzos con cristales de fuchsita, con mica fuchsita, que nos da el efecto aventurinado. Tenemos el cuarzo ojo de tigre, que nos da este efecto ojo de gato. Y los ópalos. Vamos con los ópalos. Dentro de los ópalos tenemos el ópalo negro, que tenemos un fondo negro y el juego de colores. El ópalo blanco, que es un color más claro, y el juego de colores. Tenemos, por supuesto, los ópalos andinos, tanto en azules o en rosados. Tenemos el ópalo de fuego con estos colores rojos y que pueden tener sí o no juego de colores. Seguimos con más. El grupo de la turmalina. El grupo de la turmalina, que ya les había dicho, que tiene la gama de colores más grande y más maravillosa que se puedan encontrar. Básicamente, del color que piensen y en la tonalidad que se imaginen, las van a encontrar. Tanto colores más saturados, colores pastel, colores intensos. No solo eso, vamos a encontrar bicolores, tricolores, multicolores. Es una gema que su dureza no está nada mal. La podemos montar en anillos, la podemos montar también en pendientes, y que esta variedad le da mucha versatilidad para poder usar en todo tipo de pieza. Vámonos con los granates. Los granates ya les había mencionado que no los encontramos solo en ciertos colores. Miren, tenemos verdes, naranjas, amarillos, rosados. ¿Por qué es esto? Bueno, los granates es un grupo de especies, es decir, tengo más de una especie mineral, y algunas veces además vamos a encontrar grupos que las especies han sido mezcladas dentro de este grupo. Es decir, un piropo se va a mezclar con un almandino y a lo mejor me va a dar tonos rosados, tonos pastel. Lo mismo, una espesartina se va a mezclar. Por eso vamos a tener esta gama de colores, dentro de las cuales los más caros hoy en día son los que no son rojos, ¿vale? Los naranjas, los verdes. Este que ven aquí es un granate dematoideo. Este granate dematoide puede llegar a valer de buen tamaño unos $46,000, para que vean los valores que pueden alcanzar. Otro ejemplar del granate espesartina con esos colores naranjas tan bonitos. El grupo de Nespilela, que ya les comenté que durante siglos se confundió. Pues no solo tenemos espinela roja, tenemos azules, rosas, violeta. Otra vez tenemos aquí el ejemplo de la corona. Y para todos aquellos que les gusta Star Wars, hay espinelas que se conocen como espinelas Jedi. ¿Por qué se les da ese nombre? Porque no han sido alcanzadas por el lado oscuro, es decir, son puro color, pura saturación de color como la que están viendo. Son unos colores que pueden llegar a ser comparables totalmente con el rubí. Tiene además a su favor las espinelas, ya les dije, muy buena dureza. Y además es más fácil encontrarla en tamaños más grandes que en los rubíes, libres de inclusiones. Los rubíes pueden llegar a valer también muchísimo dinero. Hay rubíes que en subastas se pueden costar más de 2 millones el quilate, pero es muy difícil encontrarlo en tamaños grandes, y en cambio espinelas sí las van a poder encontrar. La espinela, lo que cuesta es quien las comercialice, pero tiene muchas cosas a su favor. Tanzanita, les comenté que se descubrió en África en los 70s. Aquí vemos perfectamente ese tricroísmo, cómo vemos tonos azules, tonos violeta. Miren, aquí la tenemos en bruto. La tanzanita, cuando se descubrió, se pensó que se iba a agotar en 30 años los yacimientos de tanzanita. Gracias a Dios, como ven, no se agotó porque ya pasaron 30 años. Lo que sí está empezando a pasar es que cada vez es menos frecuente encontrar los mejores colores y los mejores tamaños. Ustedes van a ser casi la última generación que van a poder comprar de primera mano las tanzanitas. Tanzanita tiene muy buena dureza, es un poco frágil, o sea que tenemos que usar ciertos engastes protectores, pero es una opción de color realmente como muy diferente a lo que ya se usa en el mercado. Topacio. El topacio que se ha encontrado tamaños gigantescos, tanto es así que ya no lo valoramos o no lo contabilizamos en quilates, ya usamos kilos. Vean el tamaño que están viendo aquí. Este se llama el dorado, este topacio tan grande. Bueno, topacio son conocidos los colores dorados, amarillos, pero también tenemos rosados. Y los ejemplares más caros son estos que ven aquí. Este que se llama el topacio imperial, que tiene un doble color, tiene una base naranja, dorada, rosada, pero en los extremos vemos este doble color, este rojo o este anaranjado. Estos también pueden llegar a ser muy caros, pero los otros topacios son muy accesibles, tienen muy buena dureza, y aunque tienen un plano de exfoliación, si lo consideramos, es una gema también muy versátil. Y más versátiles que hay son estas variedades del topacio, que no son variedades naturales. Les comenté que han sido tratadas por irradiación y por tratamientos térmicos,
pero que nos dan este abanico de colores que en el mercado los conocemos como el London Blue, que es el más oscuro, el Swiss Blue, el Baby Blue, el Sky Blue, todas esas tonalidades, cuando lo oímos, sabemos que se va a referir irradiado. La única, bueno, ya se los comenté, cuidado que tenemos que tener es no hacer ajustes con topacios irradiados montados, ¿vale? Los tenemos que desmontar antes de hacer cualquier ajuste en esa pieza, pero tiene muy buena dureza, muy buenos precios, es una gema bastante versátil. Peridoto. El peridoto es una gema conocida desde la antigüedad, que tiene este color como de aceite de oliva, este color oleoso. Este color oleoso lo viene dado por su grande birrefringencia que nos hace ver que la foto esté fuera de foco, ¿vale? No es así, no es que esté fuera de foco, sino que tiene una birrefringencia muy grande, pero esa birrefringencia le da la sedosidad, ese aspecto aceitoso que hace también muy atractivo a los peridotos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de la antigüedad. Y termino con la cuncita, que han visto varios ejemplares a lo largo de la presentación, buena dureza, nada más cuidar esas direcciones de debilidad. Hoy en día la cuncita lo vamos a encontrar en ejemplares muy grandes. En lo que se usa, que está muy de moda, los anillos cóctel, es decir, anillos que tengan una pieza muy grande. Podemos usar cuncitas porque todavía la encontramos a un precio accesible en esos tamaños. Y con esto, espero no tenerlos mareados, con esto doy terminada mi presentación y dejo de compartir y estoy lista para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muchísimas gracias. De verdad, Mara, ha sido una presentación espectacular, una clase magistral, toda una gema, de verdad. Estamos muy agradecidos, encantados, ¿no? Con el Instituto Gemológico Español por esta charla del día de hoy. Tenemos algunas preguntas, de acá del público. A ver, acá la primera pregunta que hemos encontrado en el chat es: ¿dónde puedo buscar los nombres de las piedras y reconocer qué piedras son? O sea, como si quieren, me imagino, acceder a información si encuentran Vale, algún ejemplar, ¿no? Y saber dónde buscar. vale, nosotros como gemólogos tenemos uno que se llama la Biblia de los gemólogos, que es la guía de gemas ornamentales de Schumann, Schuma, ¿vale? Si me esperan un segundito, hasta puedo ir por ella y se las enseño. Esta es una guía que aún nosotros consultamos, ¿vale? Vienen todas las gemas, podemos aprender desde sus yacimientos, las formas en las que encontramos, sus propiedades. La segunda parte de la pregunta que dices, identificar, yo no les recomendaría, perdónenme, usar esa guía para identificar. Como les dije al principio de la presentación, los colores son muy parecidos y nos puede confundir, pero esa guía de Schumann les puede servir para ver el abanico de materiales que hay en el mercado y que se pueden usar. Buenísimo, Mara. La siguiente pregunta es: ¿qué consejos nos podrías dar para guardar las piezas con piedras delicadas, engastadas en joyería, en las vitrinas de exhibición? Esa es una excelente pregunta que toca varios puntos. Vamos a empezar el primero. Primero dijimos cómo guardamos las gemas. Debemos de evitar guardar gemas con alta dureza que he mencionado, corindones, diamantes, con gemas más frágiles, como son las esmeraldas, por ejemplo. La dureza no es la misma y nos van a rayar las gemas de mayor dureza a las menor dureza. Otro punto que consideramos en los escaparates es que la exposición a la luz nos puede alterar desde el color o las propiedades de ciertas gemas. Ya les hablé que el ópalo andino o los ópalos australianos o todos los ópalos no es bueno que sean expuestos al sol porque tanto el calor como la luz los puede craquelar, ¿vale? Entonces, si los vamos a tener en un expositor, que sea por muy poco tiempo y que los estemos rotando. Otra cosa que puede suceder es que palidezcan. La familia del cuarzo es muy susceptible a que pierdan su color. Si yo tengo en un escaparate piezas con cuarzo amatista o cuarzo rosa, imagínense, en un año pueden llegar, especialmente el cuarzo rosado, a palidecer por completo. Es decir, que otra vez tenemos que rotar, no podemos dejar esas piezas todo el tiempo ahí. También el calor de los escaparates puede atraer el polvo. Eso especialmente en las turmalinas. Las turmalinas son piroeléctricas, quiere decir que va a atraer por el calor piezas de papel, de polvo, y eso va a hacer que las piezas se vean muy sucias. Entonces, esa es una muy buena pregunta y que tenemos que considerar todos esos factores. Me están gustando mucho las preguntas. Sigamos con ellos.
Qué bueno, Mara. Sí, está súper enriquecedor también esto, poder escucharte responder las preguntas. Aquí otra pregunta que nos hacen es el caso del espondylus. Nos dicen qué tipo de material es. ¿Vale? El espondylus forma parte, por así decirlo, de unas conchas, es de una especie de molusco, ¿vale? Es un material que a mí se me hace maravilloso, yo lo conocí en una visita a Perú, me encantaron los colores y a mí se me hace que es muy enriquecedor en la joyería peruana porque no lo he visto en otro tipo de joyería. Hay que tener cuidado, al ser un material orgánico, tenemos que tener cuidado. Número uno, exposición a las temperaturas. Número dos, agentes químicos muy agresivos y la dureza, ¿vale? Con que tengamos cuidado esos factores van a poder tener esas piezas de joyería maravillosas que se pueden hacer con ese tipo de gema. Perfecto, Mara. Y aquí otra pregunta es, ¿todas las gemas compuestas son artificiales, aunque mezclen lo natural con lo sintético? Muy buena pregunta. Eso es señal que les está haciendo pensar la presentación. Efectivamente, si yo como hombre ya metí mano y no solamente tallé y pulí, ya es considerado un producto artificial. ¿Se acuerdan que les enseñé unos ejemplos de dobletes en los cuales tenía en la corona un corindón zafiro fantasía verde natural y en la parte de abajo un sintético? Toda ella es una piedra artificial. Lo mismo cuando pegamos pedacitos de piedra también es un producto artificial, así venga, ¿vale? De un material natural. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta, es la siguiente. ¿Qué tratamiento es el CVD? CBD, vale. CBD, sí. Chemical Vapor Deposition, vale. Eso más bien se refiere, aunque sí también puede haber una deposición de talcos, en general se refiere a la deposición química cuando se forman los diamantes sintéticos. Ese es un proceso de fabricación que es menos costoso que el de altas presiones y altas temperaturas, que no requiere las altas presiones que son muy costosas de mantener, sino en la cual se va a ionizar un plasma, que se oye, yo sé que se oye muy técnico, ¿vale? Imaginen de ciertos gases como el metano, el carbono, se ioniza el plasma y se va formando capita o capita esos diamantes. Ese proceso se usa a veces para cubrir, imagínense, la culata de ciertas piedras con una capa de color. Eso se llaman talcos y polvos a veces en el medio, y el problema que tienen esos talcos y polvos que no son estables. Si se fijan, si los pongo en la culata, esa culata va a ir rozando y se va a ir perdiendo esos talcos y polvos. Es decir, que esos colores tan bonitos que se pueden lograr no son estables. A eso es lo que se refieren, pero quiero que les quede claro que habla tanto de un tratamiento como de un proceso de fabricación de diamantes sintéticos. Muy buena pregunta también. Gracias, Mara. Acá también nos preguntan, bueno, ¿qué consejos podrías dar a los joyeros que están empezando a trabajar con gemas, ¿no? Para que se inician en este mundo. ¿Qué consejos les doy? Bueno, pues el consejo que les di en la presentación, traten de capacitarse, chicos, traten de informarse, dependan de sus propios conocimientos. El mundo de las gemas es maravilloso y engancha. Yo empecé como ustedes siendo solamente una joyera, ¿vale? Yo no tenía conocimientos gemológicos y me di cuenta que no sabía muy bien qué gema usar en un anillo, qué gema usar en los pendientes y muchos de los errores que les comenté a lo largo de la presentación los cometí yo. Por lo tanto, es importante tener por lo menos nociones básicas de gemología. No digo solo con nosotros, hay muchas escuelas calificadas y serias de gemología. Busquen, si no pueden, cursos presenciales, cursos online. Traten de informarse. Realmente hay veces que nuestros errores pueden llegar a ser muy costosos y no quisiera que eso les pueda pasar. Entonces, mi consejo es capacítense. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Sí, de todas maneras. Y antes de seguir con las preguntas, recordarles que en el chat hemos puesto un link del newsletter, ¿no? Del Instituto Gemológico para poder recibir información y un curso, ¿no? Y ya para poder mantenerse, y como bien dice Mara, para poder estar súper capacitados, que es lo principal, ¿no? Para poder incursionar en este mundo de las gemas. Tenemos aquí otras preguntitas, Mara. Eh, ¿Cómo es percibido el ópalo andino en el exterior? Vale, les digo, es el gran desconocido
y me da mucha tristeza, ¿vale? Me da mucha tristeza porque los colores son magníficos. ¿Cuál es un poquito el problema? Yo siento que el problema que se ha desconocido es la distribución. Muchos ópalos, yo sé que se encuentran en minas de cobre y se comercializan directamente con los dueños de esas minas de cobre y a veces no llegan, no se distribuyen como se deberían. Para mí es una pena, yo los conozco porque les digo que llevo ya muchos años en este medio, pero siento que hay que hacer tanto trabajo de marketing, pero también trabajo como diseñadores, trabajar con esta maravillosa gema, mostrarla al mundo, ver lo que se puede hacer con ella, siempre y cuando cuidar, cosas que les he comentado, cuidar su dureza, cuidar esa sensibilidad que tiene el calor, pero si cuidamos eso podemos crear también piezas espectaculares porque esos colores hoy en día están de moda. Les he hablado mucho de esta turmalina paraíba. Es este color caribe, pues este verde azulado lo tienen ustedes, lo tiene el ópalo andino. O sea, yo creo que hay que aprovecharlo, pero hay que hacer mucho trabajo, tanto de marketing como de diseño con él. Gracias, Mara. Una pregunta sobre las perlas. Dice, ¿se pueden pulir y sacar brillo? ¿Y qué material se puede emplear? Vale, esa es una pregunta que es totalmente cierta. Las perlas, nosotros decimos que pierden un poco su vida a lo largo del uso de ellas. Las perlas son muy sensibles, son orgánicas, muy sensibles a los agentes químicos, muy sensibles hasta el sudor de nuestro cuello, a los perfumes que nos podemos poner. Hemos visto diademas que en Europa pertenecen a las coronas europeas que se hacen unos moños o unos chongos y luego se ponen la diadema con perlas y se echan el spray. ¡Wow! Ese spray de pelo no saben cómo los carcome y las capas exteriores o a veces hasta las interiores se pueden dañar. Hay una manera de pulirlas, ¿vale? Que es muy antigua, que se les daba a las gallinas que se las comían y cuando pasaban por el tracto digestivo, no les digo que es la actual, pero bueno, les digo que existía, pasaban por el tracto digestivo y se comían las capas exteriores. Existe gente capacitada para pulirlas, ¿vale? Hay profesionales, no se los den a las gallinas, se los cuento como anécdotas. Y efectivamente podemos darles otra vez ese brillo. No se los recomiendo hacerlo si no estamos, si no tenemos los conocimientos, porque podemos llevarnos muchas de esas capas. ¿Qué es lo que sucede con las perlas? Las perlas naturales no tienen núcleo, es decir, que un organismo ajeno, ¿vale? A ese molusquito se mete dentro y el molusco, para defenderlo, empieza a crear esas capas poquito a poquito para formar las perlas y defenderse de ese organismo externo que entró. Las perlas cultivadas, que es lo que ustedes van a ver en el mercado, porque las perlas naturales se agotaron o casi se agotaron los bancos de perlas y las que salen al mercado son carísimas, aunque las hay. Lo que ustedes van a comprar son perlas cultivadas. ¿Qué ha pasado? China ha entrado en el mercado de perlas cultivadas. Está entrando muy fuerte, sobre todo con perlas cultivadas de agua dulce. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha hecho que bajaran los precios y hoy en día, en lugar de esperarse años para que se formen las capas sobre el material artificial, que puede ser un nácar, que introducimos dentro del molusco para que se vaya formando la perla, en lugar de esperarse años a que forme capitas esa capa de cultivo, a veces se llegan a esperar hasta meses. Entonces nosotros podemos, con un pulido mal hecho, acabar con esa capa de cultivo y ver el núcleo original. Por eso les digo que no es algo que les recomiendo hacer ustedes, ¿vale? Si tienen perlas de precio muy alto, quiere decir que ya tuvieron más capas de cultivo, es decir, esa capa de cultivo va a ser menos delgada, pero aún así es mejor no arriesgarse y mandarlas con un profesional. Buenísimo. Aquí nos comentan otra consulta. Bueno, mi trabajo de joyas está basado en ópalo andino, pero en algunas de mis joyas ha cambiado el color a un tono uniforme verde claro. Por favor, ¿cómo puedo tratar mis ópalos en altas temperaturas o qué es lo que ocasiona No, eso? tengo malas noticias, no se puede recobrar el color. No se puede recobrar el color, no se puede recobrar el juego de colores. No sabemos qué condiciones a lo mejor fueron expuestos esos ópalos antes de que tú los compraras, ¿vale? Y desgraciadamente no es que los trates. Una vez que los tienes tú, tienes que cuidarlos. Pero si antes de ti no sabemos cómo se les cuidó, puedes llegar que a lo mejor el defecto
no se vea inmediatamente, sino lo veas posteriormente. Ahí sí no te tengo una solución, ni tampoco les tengo soluciones a los chicos que han usado topacios y les han metido color y ha cambiado el color. No hay solución a esto, ¿vale? Hay que comprar nuevos y hay que sustituirlos. Lo siento, chicos. Gracias, Mara. Mejor es, bueno, saberlo, ¿no? Para no tener Sí. falsas expectativas. Nos dicen, bueno, igual comentarte, Mara, de que hay muchísimos comentarios en el chat, ¿no? De agradecimiento, que tu charla ha sido espectacular, que están todos inspirados, igual para decirte, te los leo todos, nunca terminamos. No, me alegro muchísimo. Y yo, por mi parte, de verdad, lo que dije al principio, les agradezco por invitarnos y sobre todo les agradezco por escucharme, ¿vale? Para nosotros, nuestro objetivo es también difundir la gemología. Como comentó Stephanie, somos una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, mientras más información yo les pueda compartir, más contenta estoy. Perfecto, y nosotros felices, pues, de poder aclarar las dudas contigo y tener, bueno, esta relación con ustedes, ¿no? Para poder acceder de repente a cursos, ¿no? Que son muy Perfecto, importantes para nosotros que perfecto. estamos en el sector de joyería. Aquí una pregunta del ópalo australiano, Mara, dice, Vale. tengo un ópalo australiano que entró en un proceso de baño electrolítico de Y oro y se volvió amarillo. ¿Hay sí. forma de que regrese a su estado original? Lo siento, chicos, lo siento, lo siento. Puede pasar que a veces las sustancias que se usan en los baños electrolíticos o en los ultrasonidos, si ustedes, algunos de ustedes en joyería tienen este aparato que limpia muy bien las gemas, va a alterar. Piensen, otra vez acuérdense de ese alto contenido de agua que se puede alterar. Piensen que son materiales de muy baja dureza, son materiales también muy permeables. Puede suceder que ciertas sustancias se metan en su red y por eso te cambió el color. Lo siento también, pero no va a volver a regresar. Gracias, Mara. A ver, acá hay otra consulta sobre la celestina. Dice, también pierde color con el sol y la luz. Vale, la celestina no es una gema que usemos tanto en joyería y te mentiría si te diría si lo sé, pero si pasa como los cuarzos, es posible que al exponerse a la luz, ¿qué es lo que pasa? Bien, les voy a explicar un poquitito y no quiero ser demasiado técnica, ¿vale? El color que vemos en las gemas muchas veces está dado en cómo se comportan los electrones que están en sus capas más exteriores. Si volvemos un poco al esquema del átomo, que tenemos los neutrones y los protones en el centro, y luego los electrones con una nube de electrones que están en el exterior, esos electrones, dependiendo si están desapareados o apareados, es decir, si están solos, van a absorber ciertas longitudes de onda y eso es el color que nosotros vamos a ver cuando veamos una gema. Nosotros sí cambiamos, por así decirlo, por algunos de esos procesos que tanto le da la luz o está expuesto al calor, si cambiamos esas energías de esos electrones, nos va a dar una coloración diferente, nos va a transmitir un color diferente y por lo tanto lo vemos así. Al ser algo tan químicamente complicado, no es tan fácil de revertirlo, ¿vale? Por eso les doy las malas noticias, que le digo, uy, no se puede, no se puede, pero a eso es a lo que me refiero. No es que sea un tinte lo que da color a las gemas y que se lo podamos volver a poner. Son procesos electroquímicos muy complejos que cuando los alteramos es difícil volver atrás. Buenísimo esa aclaración, Mara, de verdad. No, me fue demasiado técnica, pero espero que así les haya quedado claro. Pero sí, el tema de tener claro de que no es como un tinte, ¿no? Que se puede recuperar, ¿no? Como de repente un tejido, ¿no? Eso nos hace Exacto. entender más, ¿no? Qué pasa cuando se pierde ese color. A ver, acá hay otra preguntita de las perlas. Dice, ¿es cierto que las perlas de río tienen un precio más accesible que las perlas cultivadas? Y si fuera así, ¿a qué se debe esta diferencia? Vale. Cuando hacemos perlas de río, tenemos que clarificar que no sean perlas cultivadas de río, porque hay perlas cultivadas de agua dulce que engloban las perlas de río. Si son perlas de río naturales, normalmente no tienen el mismo precio porque suelen ser muy irregulares o el oriente no tiene tanto brillo. Pero aún así, no quiere decir que sean menos valiosas, ¿vale? Hay collares y piezas de joyería que se hacen con piedras de río que pueden llegar a ser muy atractivos. Para que vean ustedes, desde la época romana, las perlas de río de los mares de Escocia se valoraban. Hoy en día eran tan valoradas que casi se agotaron esos bancos, y eso que son mejillones que pueden llegar a vivir más de 100 años. Entonces, no es que sean más feas, simplemente en el mercado se usan ciertos criterios que sean la redondez, el brillo, el oriente
los colores, y a veces esas perlas de río no cumplen con esos requisitos y por eso las podemos encontrar más económicas, pero eso no las hace menos bellas y no las hace que no las podamos usar como candidatas en nuestras piezas de joyería. De hecho, yo les digo, hay que abrir siempre los abanicos, hay que buscar qué materiales hay y tratar de usar también materiales que no todo el mundo está usando, ¿vale? Espero que con eso te haya contestado. Buenísimo. Bueno, acá hay otra pregunta más, además del agradecimiento, que siguen los agradecimientos, Mara, Gracias, chicos, yo se los por agradezco a esta ustedes. brillante exposición. Bueno, podría, de forma resumida, dice, decirnos las diferencias entre circón, circonia, circonita. Vale, vale, sí, lo mencioné, pero sé que hay mucha confusión, especialmente Mm. en Sudamérica. Vale, ahí les va. Zircón es un mineral natural formado por un silicato de circonio que se da naturalmente, ¿vale? O sea, el hombre lo único que interviene a veces es tratarlo de sus colores naturales, que es verde, marrón, naranja, rosado, y con tratamiento térmico logramos la incoloridad o colores azules, ¿vale? Entonces el zircón, un material natural. La circonita, que en Estados Unidos le llaman cubic zirconia, y por lo tanto a veces pensamos que circonia y circonita son dos materiales diferentes, es la misma. La circonita es un material artificial hecho por el hombre que se fabrica por un proceso que se llama school melting, ¿vale? Y que ha sido la imitación más popular del diamante. Pero que les quede muy claro, es un producto artificial. Otra cosa con lo que se confunde es con lo que les digo, los vidrios de Swarovski, que ellos lo venden como cristales de Swarovski. ¿Qué es un vidrio? Un vidrio es un producto amorfo, ¿vale? Que está hecho por sílice y ciertos óxidos metálicos, que puede cambiar mucho la fórmula. Está hecho totalmente por el hombre y su dureza puede variar, ¿vale? Los vidrios pueden llegar a rayarse con mucha facilidad, también dependiendo de lo que están hechos. En el mercado ha entrado un producto nuevo que se llaman los nanocristales, que no sé que lo han oído ustedes, son vidrios. Son vidrios, pero que se ha logrado mejorar la dureza, los colores y a veces se les dan efectos ópticos. Entonces, vidrio, producto artificial, ¿vale? Circonitas, producto artificial. Es cierto que existen unos vidrios naturales, pero no se usan como imitación como al diamante. ¿Qué vidrios naturales hay? La obsidiana, que ese es de mi tierra, ese es de México. Es un vidrio natural. Se da en una erupción volcánica, se empiezan a formar los cristales, pero no da tiempo que la red cristalina sea ordenada. Entonces, tiene una red cristalina amorfa. También hay vidrios naturales que se han formado cuando caen meteoritos y a veces funden los materiales que hay, ¿vale? Seguramente han oído ustedes de las tectitas, de las moldavitas. Esos son vidrios naturales, ¿vale? Son los únicos, pero si ven, son otros colores, no se van a usar como imitación con el diamante. En cambio, los vidrios artificiales sí se llegan a usar como imitaciones al diamante. Ojo, Swarovski, que tanto lo he mencionado, está sacando una línea de diamantes sintéticos también, ¿vale? Está empezando también con gemas de color fantasía, los diamantes fantasía. Entonces va a tener tanto vidrios como diamantes sintéticos, ¿vale? Pero acuérdense ustedes, sintéticos, hechos por el hombre con las mismas propiedades físicas y ópticas de estructura que los naturales. Y a un precio que es una fracción de los diamantes naturales. De hecho, están bajando los precios de los diamantes sintéticos. En un momento eran muy caros, pero al haber ahora tantos fabricantes, están bajando. Hay personas, ¿vale? Que yo lo considero también muy aceptable, que piensan que un sintético, sabes de dónde salió. Es decir, sabes que nunca se lastimaron los derechos de nadie, ¿vale? Sabes que nunca nadie sufrió por generar ese diamante sintético y por eso se les llegan a llamar diamantes éticos, ¿vale? Es un nombre incorrecto, tienes que decir siempre sintéticos, pero es cierto que tú sabes la procedencia de ese diamante y eso les da ciertos atractivos. Mucha gente, los diamantes de sangre, que seguramente lo han oído, que realmente el nombre correcto es diamantes de conflicto, ¿vale? Están buscando diamantes que pueda ser trazable desde dónde vinieron. La trazabilidad, que es muy difícil, primero se hizo por el método Kimberly, ahora existe blockchain, que ya son tecnologías, ¿vale? O hay gente que les interesa, por ejemplo, comprar en Canadá. Canadá tiene una producción de diamantes cada vez mayor, Canadá ha sido como la sorpresa, y tú sabes porque además le ponen un oso polar
o le ponen una hoja de maple en el filetín y tú sabes que lo que estás comprando es un diamante canadiense y sabes que nadie sufrió. Pero bueno, creo que me alargué y ya me metí en otro tema contestando a tu pregunta. Tengan cuidado, chicos, que yo aquí me encanta platicar, o sea que nos los puedo alargar muchísimo. Sí, al contrario, Mara, muchísimas gracias. Vamos acabando con un par de preguntas que ya nos estamos extendiendo bastante. Sé que con estos temas tenemos, pero para ir todo un día, de verdad, por lo tan apasionantes que son. Dice acá, cuando se queman los diamantes, ¿cómo se puede devolver su color? Vale, Seguimos con sí, el sí, color. sí. Yo creo que lo dices por lo que comenté, ¿vale? Cuando se pasan de fuego, que lo hicimos con un soplete de joyero y a lo mejor teníamos mucho oxígeno y una temperatura muy alta. Vuelvo a repetirle, si es solo exterior, si son manchas de fuego, se puede repulir. Con eso vuelves a la incoloridad, vuelves a darle su transparencia, que no es lo mismo que el color, ¿vale? Entonces, dependiendo dónde esté esa fisura, qué tanto se ve, a lo mejor sí tenemos que retallar y ahí sí vamos a tener una pérdida de peso muy grande para recuperar la transparencia, ¿vale? Pero entonces son dos casos diferentes. Y con eso creo que la contesté la pregunta. Sí, Mara, sí, solo estaba con el micro aquí apagado. Y a ver, vamos con una última pregunta. Dice, no, es que muchos agradecimientos. Dice, ya, dice, ¿cuál es el nombre exacto del libro que recomendaste, ¿no? Con la guía Vale, de gemas si me y esperan el un segundo, autor. les traigo la portada. Ay, qué bueno. ¿Vale? Sí, 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 ahí te esperamos. Mientras tanto, mientras regresa Mara, como pueden ver, ahí estamos compartiendo la pantalla de nuestro Congreso Internacional de Joyería para que todos anoten la fecha, un Save the Day, del 1 al 4 de octubre. Se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, que está acá cerquita a ADEX. El evento va a ser muy grande, los esperamos a todos y en breve les vamos a compartir acá en la pantalla el QR para que puedan registrarse, ¿ya? Y pronto les tendremos más novedades. Ahora regresamos con Mara. Vale, chicos, ya no les digo más. No sé, es que yo no veo mi cámara. ¿Ustedes lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí Vale. se ve piedras preciosas, dice. Sí, Guía de las piedras preciosas y ornamentales. Y el autor es Walter Schumann, le repito el apellido, Schumann, Walter Schumann. Es la Biblia, ¿vale? Viene información de todas las gemas, cómo son sus yacimientos, sus propiedades. Las fotos, es cierto que ya se ven un poco anticuadas, pero la información se sigue renovando año con año cada vez que actualizan la edición. Esta es la 14ª edición. El Instituto Gemológico no tiene nada que ver con ella, no es que nosotros recibimos, ¿vale? Recibimos dinero de cada ejemplar, pero bueno, para mí es la Biblia, yo siempre lo tengo y todos los gemolos que se dignan de serlo lo van a tener, ¿vale? Entonces, este es el que yo les había comentado. Y también, al principio de la presentación, voy a volver a compartir un segundo mi pantalla, venía mi correo, ¿vale? Lo cierro y les vuelvo a compartir por si tienen alguna pregunta, ¿vale? Que me quieran hacer, con mucho gusto, ¿vale? Con mucho gusto yo se las contesto. Vamos a ver, voy a empezar a compartir un segundito, ¿vale? A ver si lo ven, a ver si lo ven, pa. Lo vuelvo a poner en modo presentación, aguántenme un segundito para que vean el correo. Aquí está, mara.soriano@igeaula.com. ¿Vale? Con mucho gusto yo los puedo orientar o alguna pregunta que no les deje dormir en las noches. ¿Cuál es la dureza de esa piedra? Me podéis escribir. Listo, ya con eso dejo de compartir. Gracias, Mara, te pasaste, de verdad. Esperamos, bueno, tenerte pronto algún día, pues acá por Lima. Uy, Nosotros, yo encantado, sí, nosotros felices de tener amo una Perú, he tenido charla la suerte del de ir instituto. en varias ocasiones y además de la Claro que comida, me encanta la gente, o sea que yo encantada de verlos en persona. no, buenísimo, de verdad, hubiera sido ideal, pues de repente organizar una visita para octubre. Nosotros estamos organizando un congreso de joyería, es la edición Y número yo pensé que 7. eso era parte del Congreso y lo dije al principio, lo dije, no, no era parte del Congreso. Pero No, pero nada, estamos haciendo una increíble antesala con esta charla magistral que nos has dado. Y bueno, sí nos encantaría pues incorporar esos temas también en nuestro congreso.
Y bueno, Vale, cuando bueno, vengas a Lima, ya sabes, contamos contigo para poder por organizar supuesto. algo, bueno, con Es que ustedes. seguramente en el futuro nos veremos por ahí. Sí, de todas maneras, te agradecemos muchísimo. Ahí, bueno, ya han podido copiar todos los datos de Mara también. Por favor, ahí está el link también del newsletter, ¿no? Del Instituto Gemológico para que puedan recibir información. También hay un curso de gemología y también están los correos, está el de Víctor y el mío de ADEX para que puedan estar en contacto con nosotros para cualquier información del Congreso y estos webinars que estamos organizando muy interesantes. Agradecemos muchísimo, Mara, por todo De tu tiempo, por compartir nada, todos tus chicos, un placer. conocimientos. Nos vamos muy contentos, muy inspirados. Y bueno, pues Me hasta la alegro próxima. muchísimo. Y te dejamos para unas palabritas finales ya de despedida. Y bueno, un gran abrazo desde Lima para ti. Vale, pues yo de despedida les digo, repito lo mismo, es un placer que cuenten con nosotros, es un placer compartir la información y estamos a sus órdenes. Con eso termino. Gracias, Mara. Un abrazo. Un saludo para todos. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.